Tardes, bienvenidas, bienvenidos a este taller, ¿no? De este segundo día de la jornada. Espero que estén muy bien. Este, es un gusto que nos acompañen el día de hoy aquí. Entonces, si por ahí nos pueden poner su nombre bien ahí en los perfiles que tienen en Zoom, ¿no? Para que los podamos ir identificando. Si por alguna razón no se puede, bueno, en el chat, váyanos escribiendo de dónde nos acompañan, de qué entidad y por qué les llamó la atención este taller de búsqueda. Y si no es nada más porque se saturaron todos los demás, ¿no? Y este fue el único que quedaba ahí disponible, váyanos platicando un poquito sobre ustedes, ¿no? Y por qué están el día de hoy acá con nosotros, ¿no? En lo que vamos dejando que todos los demás participantes se vayan integrando a la sala. Mientras les vamos leyendo. Muy buena tarde, Sayuri. Muchísimas gracias. Entonces, ¿en qué entidad estás tú? ¿En una FES? No, no soy estudiante ni egresada de la UNAM, soy egresada de la UPN, Unidad Ajusco. Ok, ok. Muy bien, pues bienvenida. ¿Qué tal te está pareciendo estas jornadas? Bien, ayer revisaba ahí solo un ratito porque no puedo entrar a todo un taller, pero se me hacen bastante padres, aparte, pues la forma en la que están organizando la modalidad de trabajo, pues es bastante dinámica. Excelente, qué bueno que te está gustando. Bienvenido, profesor Alejandro, ¿no? Que nos acompaña del Instituto de Bibliotecología. ¿Es el IBT o es el de biotecnología? Sí, así es, biotecnología. Biotecnología. Entonces, desde Morelos, ¿no? ¿Está? Así es, Cuernavaca, Morelos. Excelente, bienvenido. Gracias. Profesora María Teresa, díganos. Gracias, buenos días. ¿Sí se me escucha? Sí, sí, sí. Vale, soy de FES Zaragoza, soy académico, cirujano dentista e investigador. Y me interesa mucho el apoyo que me puede dar en la búsqueda por inteligencia artificial de artículos de investigación científica, ¿sí? Porque luego se complica mucho entrar a ciertos proveedores y creo que esto me puede ayudar. Excelentísimo, pues bienvenidas, bienvenidos. Ahí váyanos poniendo todavía en el chat, ¿no? Un poquito sobre ustedes y de dónde nos acompañan y por qué decidieron estar acá con nosotros. Pues les damos la más cordial bienvenida para ya no atrasarnos en las actividades. Vamos a empezar, que los demás participantes se vayan uniendo poco a poco en la sesión. Nos acompañan en la sala, está el profesor José Luis, él es el apoyo técnico que está acá, les va a estar mandando algunos mensajitos referente a algunas cuestiones, ¿no? de la jornada. Y también me acompaña Silvia Itzel Bravo. Ella es una colaboradora en la CUAYED, es licenciada en Historia, pero ha trabajado muchas cosas de documentación, así que también ella les va a estar mandando algunos mensajitos, ¿no? Para que tengan confianza de abrir los enlaces y documentos que ella les va a estar compartiendo. Y bueno, permítanme presentarme rápidamente. Yo voy a ser el tallerista, yo les voy a acompañar durante toda esta sesión. Soy Roberto Santos, como pueden ver ahí. Soy coordinador de diseño de experiencias de aprendizaje aquí en la CUAYED, en la Subdirección de Innovación Educativa. Soy biólogo de formación, aunque me he dedicado mucho a cosas de ciencias de la información. Hice la maestría en el programa MADEMS, biología, y pues entre las líneas de investigación trabajo cosas de cienciometría y analítica del aprendizaje. Así que he estado como de la mano, tanto de la parte pues de búsquedas de información en diferentes bases bibliográficas. Entonces, no soy informático. Si me preguntan por cuestiones sumamente técnicas, posiblemente no les pueda contestar, pero también tengo esta parte más de usuario, donde pues mi experiencia creo que les puede ayudar muchísimo, ¿no? De cómo una persona puede relacionarse con las diferentes herramientas y con las búsquedas. Preparé una presentación con diapositivas que se les voy a hacer llegar al final de la sesión. Entonces, si en algún momento no pueden anotar, ¿no? Algún enlace o algún dato, no se preocupen, yo les comparto las diapositivas para que las tengan ustedes ahí a la mano. Bueno, como saben, también van a tener disponible la grabación de la sesión. Entonces, pues muchísimas gracias por acompañarnos y me voy a permitir compartir la pantalla, ¿no? Con las diapositivas. Entonces, esta es la presentación que tengo
para ustedes. Entonces, el nombre de ese taller es Búsqueda de Literatura Científica con Inteligencia Artificial. Vamos a hablar básicamente de tres cosas. Fíjense que en general he visto que la mayoría de las charlas hablan mucho sobre los conceptos de inteligencia artificial, aspectos generales de la inteligencia artificial. Ya no los voy a abrumar yo con eso. No vamos a hablar de qué tipos de inteligencia artificial hay, cómo se diferencian y todo esto. Lo que sí me gustaría centrarme es en los aspectos generales de la recuperación de información en la web. Porque de alguna manera el uso de herramientas viene de la mano sobre su utilidad o el uso que le vamos a dar. Entonces, si no sabemos hacer buenas búsquedas o no podemos determinar los criterios, ¿no?, pertinentes para hacer estas búsquedas, pues esas herramientas se van a quedar pues a medias, ¿no?, en lo que nosotros le podamos hacer. Entonces, la primera parte le vamos a destinar unos 40 minutos a hablar de estos aspectos generales. Después vamos a hablar ya propiamente de estas tres herramientas. El ICIT, que si estuvieron ayer en algunos otros talleres relacionados con búsqueda, seguramente apareció, que tuvo algunas dificultades porque cambió la interfaz, pero bueno, ahorita vamos a ver qué onda con eso. También vamos a trabajar con Census y Leadmaps, ¿sale? Para esa cuestión de herramientas. Y bueno, la tercera parte, que no es menos importante, pero a ver si nos da tiempo, que es la evaluación en la recuperación de información y sobre todo las tres recomendaciones, ¿no?, que quiero que se lleven. Entonces, para empezar, me gustaría primero que ustedes me compartieran en tres palabras, cómo ha sido su experiencia realizando búsquedas de literatura en la web, qué sentimientos les han generado, cómo se han sentido. En tres palabras. Entonces, ahora Silvia nos va a compartir un enlace a través del chat. Por favor, ábranlo si están en una computadora. Si tienen un celular, también pueden ahí escanear el código QR para que los deje entrar, o pueden entrar a menti.com y poner este código de 2404-4784. Pero es más fácil, si están en la computadora, darle clic directamente al enlace para que los pueda abrir. Los va a llevar a esta pantallita que ahorita se va a abrir, a esta, y aquí escríbame palabras, ¿sale? Entonces voy a dejar de compartir para no interrumpir mi vista con nadie de ustedes. Entonces díganme si sí pudieron ingresar a ese Mentimeter, por favor, o si tuvieron alguna dificultad. Muchísimas gracias, profesora Ana Laura, profesor Alejandro. Ya veo que están participando. Muy bien. Para las personas que se están integrando, estamos trabajando en un Mentimeter. Entonces, muchísimas gracias, Silvia. Denle clic en ese enlace, por favor. Y en tres palabras, necesitamos que nos digan cómo ha sido su experiencia realizando búsquedas de información en la web. Entonces, voy a ver qué tal vamos allá con eso. En la sala más o menos sabemos unas 15 personas aproximadamente. Entonces me voy a permitir compartirles la pantalla ya con los resultados. No sé si alcancen a ver, porque a lo mejor la vista, de acuerdo al Zoom, no sé cómo se presente, pero bueno, en la esquina inferior del lado derecho hay un numerito en color azul. En este momento es 10. Ese es el número de personas que han participado. Entonces, más o menos ahí vamos la mayoría. Me faltan todavía 5 personitas. Pero bueno, como ven, se está construyendo una nube de palabras. Como saben ustedes, las nubes de palabras se construyen a partir de la frecuencia o la repetición que hay. Entonces, mientras más frecuencia tenga un término, se posiciona en el centro, en colores más sólidos y tamaños más grandes. Y en la periferia se posicionan aquellas palabras que no tienen tanta frecuencia. Esto no quiere decir que no sean importantes o que las del centro sean más importantes. Simplemente es la visión que da en conjunto todo el grupo. Entonces, las personas que faltan, por favor, ahí váyanme escribiendo. Entonces, como ven, hasta el centro nos dice una palabra que ahora sí es muy positiva, ¿no? Está positiva, pero exactamente abajo también está tardada. Entonces, fíjense cómo hay esta dualidad, ¿no? Entre que puede ser algo que genera cierta satisfacción, interés y curiosidad, pero también viene esto de, pues, tardado, angustia, agobio, frustración, que es muy tedioso. Entonces,
estamos viendo, fíjense cómo se va posicionando aquí en lo que ustedes me están compartiendo, ¿no? Esta sensación que da como de cosa de repente que puede ser buena, pero que también puede ser una mala experiencia. Entonces, muchas gracias por participar en ese. No se vayan de Mentimeter, porque ahora les va a aparecer una segunda pregunta. ¿Cuáles son los retos a los que se han enfrentado cuando hacen búsquedas? Entonces, si no les ha parecido esta nueva pregunta, por favor denle clic en actualizar o refrescar el navegador o F5, ¿no? Para que puedan ya ver esta pregunta y díganme si pueden, si ya la pueden ver, ¿no? Esta nueva. Ahí váyanme poniendo en el chat o una reacción para que sepamos que ya están viendo esta nueva pregunta y la vayan contestando, por favor. Muy bien, ya veo que ya hay al menos 3 participaciones. Muchas gracias. Entonces, bueno, ya no voy a quitar la pantalla para ir leyendo poco a poco en lo que ustedes van escribiendo. Muchas gracias, profesor Alejandro. Entonces, fíjense, el reto, nos dicen algunos, tiene que ver con seleccionar las palabras clave. También nos hablan de la precisión de la información, encontrar fuentes confiables y actualizadas, la veracidad, filtrar adecuadamente los resultados, la especificidad, ¿no? de esos resultados. Ujú. También nos hablan de acotar la pregunta que uno quiere. Ese es muy importante. Ujú. La precisión. Muy bien, datos válidos, revisados por pares, seleccionar la precisión, ¿ok? Ujú. Muchas opciones, poco tiempo, leer todo, claro. Fuentes confiables, que es muy tardado. Entonces, como yo creo que al menos hay 2 cosas que me están comentando, bueno, 3 con las palabras clave, ¿no? Una tiene que ver con este desafío que hay de la veracidad de la información, ¿no? La confiabilidad de la información que nos encontramos nosotros en la web, ¿no? Porque ahora es diversa, variada, es muy heterogénea y a veces pues no sabemos exactamente con las diferentes fuentes si sí o no es realmente válida esa información o pasó por un proceso de validación. Y la segunda tiene que ver con las palabras claves. Todo esto tiene que ver con una sobrecarga de información, que actualmente hay muchísima información disponible en la web. Muchísimas gracias por participar. Voy a regresar ya a la presentación. Permítanme un segundito. Voy a ya quitar esto. Voy a regresar acá a la presentación que nosotros estamos. Ujú. Esto que les sucede a ustedes, profesores, profesoras, no es algo raro, no solamente les pasa a ustedes, no solamente pasa en México, pasa en todo el mundo. De tal modo que desde hace más de una década también se publican cosas que tienen que ver con la dificultad que tiene el buscar, ¿no? Y recuperar información de diferentes fuentes. De tal manera que el día de hoy, incluso hasta parece que ya da una sensación negativa y de un impacto en la productividad y en la investigación incluso. Entonces, el primer término que apareció fue en inglés, Information Overload, pero a partir de ahí se han desprendido otros. Entonces, como ustedes pueden ver, todos estos son términos que ya existen en la literatura, ¿no? Infobesidad, sobredosis de información, fatiga informativa, ansiedad informacional, infoxicación, ansiedad informativa, sobrecarga informativa. Entonces, estos sentimientos que tenemos de frustración, desesperación, angustia, no es algo raro. Por eso han surgido muchísimas iniciativas que nos hablan de cómo mejorar esa experiencia. Una de ellas y que ha tomado muchísima fuerza es es el concepto, ¿no? Que ahora es toda una área que se conoce como recuperación de información. Esta área surge en los años 50 del siglo anterior para hablar de la recuperación directamente en los archivos físicos. El día de hoy ya es totalmente distinta. El día de hoy la recuperación de información es todo un campo de conocimiento que básicamente se trata de encontrar material de diferentes tipos. Normalmente buscamos documentos, pero puede ser de muchos tipos, de naturaleza estructurada, semiestructurada o no estructurada, pero nosotros lo que más buscamos es texto que satisface una necesidad de información y lo buscamos dentro de grandes colecciones. Generalmente están almacenadas en bases de datos digitales o electrónicas. Entonces, este es como el concepto general de la recuperación de información, pero la recuperación de información es un campo de estudios, como yo le decía, interdisciplinar, es multidisciplinario, incluso para algunos es transdisciplinario e interdisciplinario.
porque ahora no importa en qué disciplina estemos nosotros, tenemos que saber de estas cosas, ¿no? Por eso algunos incluso llaman a la recuperación de información, que es una ciencia, porque a partir de ella se genera conocimiento, teorías, métodos y demás. No vamos a entrar en la discusión de si es o no es una ciencia. Lo que sí es que nos ayuda a entender la naturaleza de la información, de cómo acceder a ella, de cómo organizarla, cómo gestionarla y cómo recuperarla. Entonces, estos conceptos ahora ya no son nuevos para nosotros. Representación de la información, datos estructurados, no estructurados y semiestructurados, que básicamente para los que no estén en estas áreas, datos estructurados son aquellos que se ponen en una base de datos, es decir, que se organizan en filas y columnas a partir de metadatos y descriptores. Esos son datos estructurados. Datos no estructurados cuando no tienen esta organización. Entonces, el texto libre, ¿no? El texto en prosa es de naturaleza no estructurada. Y hay quien combina las dos, por eso se le llama semiestructurado. Ujú. Entonces, a eso se refiere. También tenemos que saber sobre bases de datos. No importa si nosotros somos gestores o administradores de bases de datos o si somos informáticos o no. Tenemos que saber el concepto, ¿no? De lo que se trata una base de datos y cómo generar consultas en las bases de datos. Sistemas de recuperación de información, interrelaciones, metadatos, descriptores, indización, vocabularios controlados. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. La evaluación de toda la recuperación de información. Incluso algunos hablan de recuperación del conocimiento. O sea, fíjense cómo ya no solamente voy y busco un objeto, ¿no? Un video, un audio o un documento, sino además de ellos obtengo la información para generar conocimiento. Entonces, algunos llaman recuperación de conocimiento. Y por claro, modelos de recuperación de información. Entonces, si ustedes quieren conocer un poco más de cómo mejorar experiencias en las búsquedas de información en bases de datos, pueden acercarse a esta área, a la recuperación de información. Hay muchísimos textos en todos los idiomas sobre este tipo de cosas, ¿ok? El segundo concepto que nos ayuda mucho a la hora de buscar cosas en la web es el de alfabetización informacional. Este es más nuevo. Este apareció en la última década del siglo anterior, por ahí de los años 90, pero también se ha transformado hasta el día de hoy en una cosa ya muy diferente a como inicialmente apareció. Nosotros lo podemos definir como todo lo relacionado con las habilidades para resolver problemas que tienen que ver con información. Eso implica un montón de habilidades. Ujú. Este trabajo que les presento aquí, de donde saqué estas 7, es un hito dentro de la recuperación de información y la alfabetización informacional. En 2006, fíjense, ya tiene más de una década, ya vamos para 2 décadas de este trabajo. Curvanuglu y colaboradores desarrollan un trabajo en el que se ponen a compilar todas las habilidades que decía la literatura publicada sobre alfabetización informacional y la organizan, la categorizan y la organizan en estas 7. Y a partir de ellas se salen otras muchas, que son 28, me parece que en total. No voy a hablar de las específicas. Esas son las más importantes. Esas no son raras para nosotros. ¿Se acuerdan? Esto lo hemos visto nosotros muchas veces en muchos portales, literatura y sitios. Definir la necesidad de información. Iniciar una estrategia de búsqueda, localizar y acceder a los recursos, evaluar y comprender la información. O sea, fíjense qué importante, no solamente es que yo pueda obtener el documento, sino que además la información que me está dando pueda ser comprensible para mí, que yo la pueda evaluar, interpretar, sintetizar y usar esa información, por supuesto, para resolver mi necesidad informativa, comunicar esa información que yo estoy recuperando y por último, evaluar tanto el producto, es decir, el objeto que yo estoy recuperando, como todo el proceso. Entonces, estas que ya son muy, muy habladas, que ya están muy tratadas, lo que nos dice este trabajo es que el éxito en la alfabetización informacional no es en desarrollar estas habilidades. No solamente recae en que las personas las conozcan, sino en generar la confianza para que se puedan utilizar de manera efectiva. Eso es muy importante, profesores, profesoras, porque también nosotros lo tenemos que eh, este,
pasar hacia nuestros estudiantes, porque nosotros decimos, es que ellos ya están como acostumbrados a manejar dispositivos electrónicos, a hacer búsquedas, pero la confianza en estas, ¿no? En definir la necesidad, en iniciar la estrategia de búsqueda, en localizar y acceder a los recursos, evaluar y comprender la información, interpretar, sintetizar y usarla, comunicarla, evaluarla. Eso ya estamos hablando de otras cosas donde le tenemos que dar esa confianza y también, por supuesto, nosotros irlas fortaleciendo. Entonces, ya con estos dos, a ver, con estas dos miradas muy introductorias, les propongo una actividad. ¿Alguna vez han hecho agua de limón, profesores, profesoras? Escríbanme en el chat, por favor, pónganme una reacción. ¿Sí o no? ¿Tienen experiencia haciendo agua de limón? Muchísimas gracias, profesora Erandi, profesora Lorena, Mariana, Alejandro, muy bien. Parece que sí, todos tenemos. Bueno, ahora, Silvia nos va a ayudar a hacer 4 equipos. Les va a aparecer hasta abajo en la pantalla de Zoom un icono con 4 cuadritos que en inglés es breakout rooms o en español grupos. Entonces, ahora Silvia, por favor, genera esos grupitos. Ya los generó. Entonces, si ustedes le dan clic a ese enlace o les apareció una pantalla en el centro, ustedes se pueden unir a un equipo. Únanse a chefs profesionales, aficionados, cocineros de corazón o cocineros por obligación. En mi caso también, yo soy de ese último. Y platiquen en 5 minutitos cómo preparar el agua de limón, ¿ok? Y ahí ustedes señalen a quién de regreso me cuentan cómo se hace el agua de limón, ¿vale? Entonces, únanse al equipo que ustedes quieran, ¿no? Y hablen un poquito sobre cómo preparar el agua de limón y de regreso ya un miembro del equipo que me diga cómo les fue y bueno, y sobre todo eso. Entonces, si ven a alguien solito, por ejemplo, está la profesora Eva Olivia en Cocineros por Obligación, no la dejen solita, alguien únanse. José Luis, si te quieres unir, por favor, también a discutir cómo hacer agua de limón, adelante. Entonces veo que en Chef Profesionales nada más está el profesor Eugenio, también alguien únase, por favor, ahí con él. Es el único que queda solito. En Chef Aficionados está solamente la profesora Patricia, por favor, únanse ahí con la profesora Patti. Voy a dejar de compartir para no viciar toda la imagen. Profesora María Eugenia, Margarita, Raúl. Ya se salió la profesora Patti. Raúl, ¿tienen algún problema para unirte Es a que un no equipo? había nadie en la sala. No se preocupe. Entonces me puedo unir a otra, ¿no? Sí, sí, sí. Mire, Raúl ya se unió a Chefs Aficionados donde usted estaba. Ah, bueno, ok. Profesora María Eugenia, hasta abajo hay un icono en esta sala de Zoom que se llama Sala para Grupos Pequeños o Breakout Rooms. Dele clic ahí y le va a aparecer ya los equipos. Si no, dígame a cuál le gustaría entrar y yo la mando. Profesora Margarita, profesor Raúl. Ok, no se preocupe, profesora María Eugenia. Dígame a qué equipo la mando. Bueno, la voy a mandar a Chefs Aficionados porque nada más hay 2 personas. ¿Le parece bien? Vale, entonces, a ver, María Eugenia, permíteme un segundito. A ver, ya le debe haber aparecido un mensajito. Por favor, dele clic en entrar. Gracias. Profesora Margarita, ¿algún problema para unirse? Jesús Luis, si quieres, puedes pausar la grabación, ¿eh? Ahorita que están en grupos pequeños, pues vamos a estar nosotros acá. Muchísimas gracias. Pues bienvenidas, ¿no? Bienvenidos a esta sala principal. Espero que les haya ido muy bien. Fue poquito tiempo, pero bueno, nada más era un poquito sobre algo. Se acaba de incorporar la profesora Alma, así que le estoy pidiendo que ella, como no estuvo participando en los equipos, que ella nos diga cómo lo hace ella y después ya nos lanzamos a los equipos, ¿vale? Entonces, a ver, profesora Alma, díganos, ¿cómo prepara el agua de limón usted? Ok, primero, hola, buenas tardes a todas y todos. Una disculpa por llegar un poquito tarde. Yo como preparo agua de limón, en primer lugar busco todos mis insumos, que en este caso sería comprar los limones en función de la cantidad de bebida que necesito. En segundo lugar, azúcar o algún endulzante. En tercer lugar, el agua.
el recipiente, en este caso la jarra. Y una vez que tengo todos mis ingredientes, pues bueno, también decido en qué momento voy a hacer la bebida en función de mis necesidades. Y una vez que tengo claro en qué momento, pues bueno, voy a vertir el agua en la jarra, después en otro recipiente voy a partir los limones, voy a exprimir el jugo, y una vez que tengo todo el zumo, eh, voy a vertirlo, voy a agregar el endulzante que necesite de acuerdo a mis gustos, voy a mover para que se disuelva el endulzante. Posteriormente voy a degustar para ver si estoy satisfecha, si no termino de afinar la preparación, y finalmente voy a meter mi bebida al refrigerador para tenerla lista. Excelente, Ya. muchísimas gracias, Rosalba. Muy parecido a como yo la suelo preparar. A ver, así los equipos. Empecemos con los chefs. Chefs profesionales, ¿cómo ustedes preparan el agua de limón? Bueno, lo primero que hicimos fue cada uno de los integrantes relatar cómo redacta el agua de limón, cómo hace el agua de limón. Y vimos las coincidencias. Entonces, coincidimos en que primero reunimos los ingredientes y los ingredientes en general son los mismos, salvo algunas, llamaré tonalidades con las que cada uno prefiere su agüita de limón. A diferencia de mis compañeros, mi compañera y mi compañero, yo no utilizo agua mineral, entonces la tónica de nuestra agüita será agua mineral porque dos sí preferían con agua mineral. Y algo que no llamó mucho la atención fue que alguien agregaba una pizca de sal para equilibrar la dulzura del limón, bueno, la acidez del limón con la dulzura del azúcar, y entonces con la pizca de sal se equilibraban estos sabores, y creo que también ya lo intentaré yo. Creo que eso también hace que exploten más los sabores, ¿no? Lo resalta. Entonces, esa fue parte de nuestra plática en Chefs Profesionales. Ok, miren, ya tenemos un tip, ¿no? O sea, este sería muy bueno probarlo. A ver, chefs aficionados, ¿ustedes cómo preparan el agua de limón? Ok, buen día. Bueno, pues en nuestro grupo también tuvimos coincidencias y también tuvimos como diferencias en realizar la preparación del agua. En este caso fue agua de garrafón. Y coincidimos en que primero endulzamos el agua, o sea, tenemos en un poquito de agua, ponemos el azúcar para disolverlo, porque nos explicó la maestra María Eugenia que esto tiene lógica, porque si acidificamos el agua con el limón, entonces ya nos va a costar mucho, bueno, no mucho, pero sí vamos a tardar más en disolver el azúcar. Entonces, primero disolvemos el azúcar. Y todos coincidimos en que era, pues, bueno, no tomamos mucho azúcar, no consumimos mucho azúcar, así que lo dejamos como un poquito, nada más utilizamos poquita. Y hubo dos maneras de utilizar el limón. Uno era exprimiéndolo, dos coincidieron en que exprimían el limón para sacar el jugo, y dos coincidimos en moler el limón y luego colarlo. Un profesor, que es Raúl Camacho, nos comenta que a él no en particular no le gusta utilizar el limón molido, porque ha notado que si no consume inmediatamente el agua, él se pone un poquito amargo, agarra un sabor amargo. Entonces pues él prefiere utilizar solo el jugo. Y bueno, todos pues coincidimos en ponerle hielitos para ya servirlo. Entonces básicamente ese es como utilizamos o preparamos el agua de limón. Wow, tenemos más recetas. Muchísimas gracias, profesora Fati. Cocineros de corazón, ¿cómo lo hicieron ustedes? Bueno, pues nosotros, tomamos una jarra, de preferencia que sea de vidrio. Ok, La ok. llenamos de agua purificada. No importa la marca, no importa si es de garrafón, no importa si es de níquel, pero que sea purificada. Le ponemos, me voy a quedar sin pila. Le No, ponemos, o sea, no, conecte tu... azúcar, sí, azúcar o miel.
algún endulzante de preferencia, y revolvemos hasta que se disuelva. Mientras o sea, la revolvemos y la dejamos ahí para que se disuelva bien. Y luego vamos a cortar los limones con mucho cuidado para no cortarnos en una tablita, en una superficie lisa, de preferencia que la tablita sea de solo frutas para no mezclar sabores. Y los exprimimos. Podemos poner un colador para que no se vayan las semillas y sepa deliciosísima el agua. Y después la probamos para ver si así nos gusta o la queremos más acidita o no. Tuvimos una diferencia entre con hielos o sin hielos, porque habría a quien le gusta meterla al refrigerador y había a quien le gusta con muchos hielos o con poquitos hielos. Y depende de nuestro ánimo, le podemos agregar chía o le podríamos moler jengibre o pepino o tuna, y ya tenemos muchas variedades de agua de limón. Excelente, pues, Lorena. Y creo que todas ellas se me antojan. A ver, cocineros por obligación, que es en el grupo en el que yo me hubiera metido. ¿Cómo les va a ustedes? Pues nosotros realmente, sí se escucha, ¿verdad? Sí, profesor Dan. Sí, básicamente nosotros nos fuimos a lo básico, que es casi que cumplir con hacer agua de limón. Entonces, pues básicamente sí, tener lo necesario, los ingredientes. Y sí se mencionó también las dos opciones de exprimir o de moler, ¿no? Pero, bueno, básicamente la idea es sí, o sea, endulzar, agregar el limón y se acabó, ¿no? Enfriar, creo que ni siquiera llegamos a ese punto nosotros. Eso se nos quedó así como, bueno, ya se enfriará y ya, ¿no? Excelente, muchísimas gracias. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿esto qué tiene que ver con la recuperación de información? Les paso algunos otros tips que me han dado otros profesores en diferentes emisiones, ¿no? De cuando hablo yo de búsquedas de información. Me han dicho que el agua se debe revolver con una cuchara o cucharón de madera, porque si es de metal, también pierde algunas propiedades. La jarra sí tiene que ser de vidrio. Ujú. Me han dicho que algunos les ponen nieve de limón, ¿no? Algunos otros le han puesto hierbabuena, cardamomo. Los que le ponen chía dicen que lo tienes que dejar reposar al menos 2 horas, ¿no? Para que tome ese sabor. Que si le pones hielos no vas a ver igual que si lo metes al refri posteriormente. Bueno, que si primero el azúcar, que si primero esto. Todo esto, profesores, profesoras, tiene que ver con que la recuperación de información, al igual que la que preparar agua de limón, es un proceso. Y es un proceso individual y personalizado. No las dos personas van a hacer exactamente el mismo proceso de búsqueda, aunque estén buscando exactamente el mismo tipo de documentos. Cada una y uno de ustedes va a tener sus propios ejercicios, su propia experiencia para buscar información, porque tienen sus propias necesidades y sus propios gustos y sus propias herramientas, ¿no? Habrá quien tenga un cuchillito de sierra y habrá que tenga un cuchillo de carnicero y habrá que tenga un machete en casa y con eso tenemos que trabajar, ¿no? Pero lo que sí es cierto es lo que ustedes dijeron en cada uno de los equipos, ¿no? Incluyendo a la profesora Alma, es con qué contamos, cuáles son nuestros insumos, cuáles son nuestras herramientas. Después pensamos el proceso. ¿Mm? Yo en mi caso como cocinero por obligación hago un batidillo, ¿no? Ando sacando cosas y de repente digo, híjole, se me olvidó esto y ahí voy a la alacena o ahí voy a cualquier lugar a buscarlo, ¿no? Y eso nos pasa mucho con las búsquedas. Uno se siente enfrente de la computadora, abres el navegador de tu preferencia, ¿no? Y normalmente es Chrome y nos vamos a Google, ¿no? Al buscador de Google y empezamos a escribir palabras, ¿no? A ver, yo quiero, ¿no? Información sobre, y escribimos todo eso, ¿eh? Necesito información sobre los métodos de aprendizaje activo para estudiantes de biología en el bachillerato de la UNAM, ¿no? Clic y nos arroja un montón de cosas que a veces no sabemos. Toda esta sensación nos genera esa frustración y ese atraso que nosotros vemos, esa lentitud en la recuperación de información. Pero como ustedes saben, y lo estuvieron platicando en sus equipos, cuando se prepara agua de limón, si lo hacemos de manera ordenada, sistemática, obtenemos buenos resultados, podemos modificar, podemos incluso regresar en algún punto porque sabemos exactamente qué es lo que necesitamos. Por eso el ejercicio del agua de limón. Voy a volver a regresar a la presentación, está acá. La recuperación de evidencias.
cómo preparar agua de limón es un proceso. Y como proceso hay ciertas etapas. Y si bien, como les decía, no hay una forma correcta de preparar agua de limón, eso no quiere decir, ¿no?, que no existan algunos patrones o algunas cosas estandarizadas. En la recuperación de información hay modelos, ¿no?, de muchos tipos. A mí me encanta de la Universidad Finlandesa de Aalto. Estos cuates de esta universidad, déjenme contarles que tienen un centro completo, un edificio con un montón de gente que se dedica a recuperación de información. O sea, estos cuates le han metido tanto a esto que se dieron cuenta que necesitaban tener todo un área física, ¿no?, con un montón de recursos humanos para hablar sobre recuperación de información, que es el Aalto University Learning Center, ¿no? Entonces, estos cuates hablan mucho de eso. Me encanta su modelo porque es muy simple, es muy fácil de ver. Si bien ya nos lo muestra como un ciclo, un proceso iterativo de ida y vuelta, eh, falta todavía la interconexión entre los puntos intermedios. Para que esto sea realmente real, debería haber flechas entre cada una de las bolitas, ¿no? No solamente de manera lineal, sino ya a manera de red. Pero bueno, eso ya es un gusto personal. Pero sí me gustan sus etapas, fíjense. La primera etapa nos dice el problema o el tema, plantear mi necesidad de información. Alguna vez en este punto, en innovación educativa, llamamos a este momento en el que nos damos cuenta que necesitamos cambiar algo, nosotros le llamamos incidente crítico, ¿no? ¿En qué punto yo me di cuenta que necesito información para algo? Ya sea para un trabajo de tesis, para un trabajo de investigación, para dar clases, para hacer otra cosa. ¿En qué punto me di cuenta que yo necesito literatura para no ampliar esto? Estoy haciendo un trabajo de investigación, estoy escribiendo un artículo, necesito un marco teórico. ¿Qué es? Entonces, cuando yo me doy cuenta de eso, ocurre que entonces yo debo expresar esa necesidad tanto de forma oral y escrita. Si yo escribo mi necesidad y otra persona logra entender exactamente qué es lo que voy a buscar, voy por buen camino. Si no puedo expresarlo correctamente, quiere decir que esa necesidad todavía no está totalmente clara. Entonces, esto es mucho del por qué y para qué, ¿ok? Después viene ya la planificación. Elegir los recursos de información, que si van a utilizar herramientas de inteligencia artificial, que si van a utilizar bases de datos, que si van a utilizar la biblioteca digital de la UNAM, etcétera, etcétera, etcétera. No todas las técnicas de recuperación y los términos de búsqueda o las palabras clave que ya ustedes me estuvieron diciendo. Después viene construir la consulta. En las áreas de la información se le llama consulta a este enunciado que se genera a partir de unir las diferentes palabras claves con operadores booleanos o operadores lógicos. A eso se le llama consulta, ¿no? Y ejecutarla. Después viene evaluar, pero fíjense, evaluar no solamente el resultado que yo estoy obteniendo directamente, el documento, ¿no?, que yo lo que estoy buscando sí, este documento es bueno, sino voy a evaluar la consulta completa, ¿no? ¿Qué tanto esta consulta me sirve a mí? Y también voy a evaluar a la fuente de información, ¿no? Si la fuente está siendo realmente buena. Esto es muy importante cuando utilicen inteligencia artificial, porque a veces solemos pedirle cosas para lo que no está exactamente diseñada. Les pongo un ejemplo, no de inteligencia artificial, pero de una base de datos. Google Scholar. ¿Cuántos de ustedes no han buscado en Google Académico en algún punto, ¿no?, de su profesión, de su carrera como estudiantes o ya en su trabajo cotidiano? Normalmente utilizamos, perdónenme, Google Scholar o Google Académico para buscar artículos en texto completo, ¿no? Pero esa no es la función de Google Scholar. Su función principal es analizar las citas y las relaciones entre autores. Lo que quiere Google Scholar es que los autores generen su perfil, ¿no?, dentro de Google Scholar y a partir de diferentes índices como el índice G y los índices H que ellos tienen, empiezan a hablar de relevancia y de redes de autores. Por eso no todos los artículos que están ahí están en texto completo, disponible, algunos son por suscripción. Entonces, si bien es cierto que sí podemos utilizar Google Académico para eso, no es la función de esta herramienta. Entonces, es muy importante para esa parte. Después ya viene la parte de guardar, sistematizar y procesar esta información, porque nosotros estamos acostumbrados a descargar el artículo así de sí, descárgalo.
y a lo mucho lo ponemos en una carpeta, no me van a dejar mentir. Y aparecen estas cosas del PDF con su título de 9XJ minúscula guión punto y bla, 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 toda una serie de caracteres que no tienen sentido. En 2 días nosotros nos acordamos que es ese artículo, pero ya en una semana, con todo nuestro trabajo, nuestras obligaciones, ya no sabemos dónde quedó ese artículo y tenemos que estar abriendo o volviendo a hacer las búsquedas. Entonces, a eso se refiere la parte número 5. No la vamos a ver en este taller, pero es muy importante que ustedes la conozcan. Y después la parte 6, que tiene que ver con utilizar la información de manera ética y legal principalmente y evaluar, por supuesto, todos los resultados. Eso tampoco lo vamos a alcanzar a ver acá, ¿no? Nos vamos a quedar en las primeras 3 y a ver si podemos llegar a la 4ª, ¿vale? Pero ese es un modelo, pero no importa, profesores, si no ocupan ese modelo. Fíjense, este es otro esquema diseñado por una biblioteca. Ujú. eh, para recuperar información. Entonces, fíjense que aunque esté de otra manera en otra presentación, básicamente se refiere a lo mismo. Elegir un tema, seleccionar los términos, si son en lenguaje natural o si son descriptores, combinar esos términos, que eso se le llama la consulta, ejecutarla, ver qué es lo que obtuvieron, si están obteniendo buenos resultados, todo bien. Si no, hay que volver a revisar la estrategia. Entonces, no importa cuál estrategia sigan ustedes, al fin y al cabo, estos procesos o esas etapas se deben ir poco a poco trabajando, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con la primera. ¿Les parece? Vámonos un poquito rápido. Planteamiento del problema. Esto básicamente es la pregunta de investigación. Sé, ¿no? Que es muy complejo trabajar una pregunta de investigación. Una pregunta de investigación no se hace una sola vez y ya. Las preguntas de investigación tienden a irse modificando y actualizando conforme va pasando el proyecto. Incluso en algunos momentos termina siendo algo un poco diferente a lo que habíamos planteado originalmente. Sé que es eso, pero sí esta necesidad de información. Esto que les presento en esta diapositiva son cosas reales que otros profesores hubieron dicho de este punto que yo les decía, este incidente crítico donde ellos dijeron, ¿sabes qué? Algo tengo que hacer porque me sucedió esta situación y tengo que buscar información. Ya sea porque sus estudiantes tienen poco interés, ya sea porque necesitan instrumentos de evaluación diferentes, porque tienen que agregar algunos temas de género o violencia, porque tienen que hacer otro tipo de trabajos o porque simplemente quieren probar otras estrategias. Entonces, es muy importante que ustedes poco a poco vayan planteando esta necesidad. Si no lo han hecho, antes de irse a la búsqueda, de verdad, hagan el ejercicio de plantearla. Porque de manera que ustedes empiecen a plantear esta, van a poder resolver estas preguntas. ¿Qué es lo que van a buscar? ¿Por qué lo van a buscar? ¿Para qué lo están buscando? ¿Dónde y cómo lo van a recuperar? Si ustedes contestan estas preguntas, profesores, profesoras, estoy seguro que van a tener una muchísimo mejor experiencia buscando información en la web. Parece más trabajo, sí, ¿no? Que estamos acostumbrados a llegar a la computadora, como les decía, abrir nuestro internet y empezar a buscar. Pero si ustedes hacen este ejercicio previo, les aseguro que toda esta sensación de frustración, de angustia, ¿no? Que hay cuando están buscando, se va a ver disminuida. No quiere decir, ¿no? Que no sea un trabajo, ¿no? Claro que se va a volver algo complejo hacer búsquedas, pero su experiencia va a ser muchísimo más enriquecedora. Entonces, si ya tenemos una pregunta más o menos de investigación, bueno, esta necesidad de información localizada, ya vienen los términos. ¿Qué onda con los términos, profes? Miren, en todas las áreas tenemos muchos vicios con los términos. Yo soy biólogo, hay muchos términos de biología que nosotros damos por entendido y para nosotros esos términos todo el mundo los entiende exactamente igual. Por ejemplo, yo me peleo mucho con el concepto de evolución, porque la gente habla de evolución como una transformación, como un cambio, ¿no? De lineal de una cosa por otra. Bueno, en biología eso no es evolución. Entonces yo me peleo, ¿no? Si yo vengo y pongo evolución, me van a arrojar muchos resultados. Imagínense que estamos buscando cosas sobre copas, ¿no? Yo quiero algo sobre copa, quiero documentos de copas. Y ustedes se meten a su base de datos favorita, multidisciplinaria, y les dice, sí, aquí están tus 14 millones de resultados con copas. Porque copas se puede referir a un recipiente, a un trofeo, a la parte alta de un sombrero, a la parte alta de un árbol, a un líquido, a una carta, de tal forma que el diccionario de la Real Academia Española, ¿no? Tiene 11 acepciones diferentes de la palabra
síncopa. Entonces, si ustedes no definen exactamente su término, se van a enfrentar a esto, ¿no? A que va a haber muchos resultados. Y ustedes van a preguntar, oye, Roberto, entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo puedo definir exactamente esos términos? Bueno, hay herramientas que nos ayudan. Por ejemplo, el uso de glosarios y tesauros o los vocabularios controlados. En educación, los dos más importantes son el tesauro de la UNESCO y el tesauro del Departamento de Educación en Estados Unidos, ERIC. Son los dos mejores para el área educativa, pero cada área disciplinar tiene sus propios glosarios y tesauros. Búsquenlo, hay de agronomía, de biología, química, arquitectura, filosofía, etcétera, etcétera. De todas las áreas seguramente habrá uno que les pueda servir y ser de utilidad. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? ¿No? Entonces, fíjense, un término muy común dentro de la educación es gestión de emociones o gestión emocional. En esta búsqueda de Google, puedo ver que gestión de emociones también se le llama gestión emocional. O sea, están las dos, ¿no? O sea, gestión de emociones o gestión emocional y está refiriendo a lo mismo. Entonces, ya me está dando pauta de que es posible que mi término pueda yo buscarlo con esas dos acepciones al menos. Entonces, esto es solamente para que ustedes vean que hay otras. Miren, aquí, por ejemplo, en el Instituto Europeo de Psicología Positiva, dice manejo emocional. O sea, nos dice otro término diferente. ¿Ok? Entonces, eso es lo que dice Google en general. Yo no le puse que sean artículos científicos ni cosas validadas ni nada. Sí, simplemente es un panorama de gestión emocional. Si yo me voy a un artículo de investigación, por ejemplo, esta es una consulta en la base de datos Redalic, en el sistema de información de ellos, y fíjense que en las palabras clave del autor, él no se refiere a gestión emocional. Él habla, o ellos hablan, perdónenme, de inteligencia emocional. O sea, para el área educativa, es posible que el término correcto sea inteligencia emocional y no gestión emocional, ¿ok? Entonces, ya me está abriendo este panorama. Digo, oh, bueno, vamos a ver qué onda con los tesauros. ¿Qué dice la UNESCO? Bueno, en la UNESCO resulta que no existe el término de gestión emocional. Si yo le pongo gestión emocional, me dice que no, y cuando le pongo solamente gestión, me dice, hay gestión educacional, ambiental, cultural, gestión de archivos, de documentos, pero no me habla de esta gestión de emociones. ¿Y por qué esto es importante o relevante para mí? Bueno, hay muchas revistas que le piden a los autores que seleccionen de este tesauro las palabras clave que describen mejor a su trabajo. Entonces, como aquí no está gestión emocional, es muy probable que los autores que utilizan esta fuente de información para poner sus palabras claves no hayan puesto gestión emocional. Entonces, ustedes le ponen gestión de emociones en el buscador o gestión emocional y la revista tiene que ver con el tesauro de la UNESCO, no van a aparecer esos artículos o van a ser los menos. ¿Qué pasa con Eric? ¿No? En el tesauro de Eric, yo le puse emocional y fíjense cómo me saca un montón de cosas, ¿sale? Entonces, no hay gestión emocional, ¿sí? Pero sí está inteligencia emocional. Si le dan clic aquí, lo primero que me aparece es una descripción, no es una definición, ojo con eso. Simplemente me dice de qué trata el término, a qué se refiere cuando estoy hablando de eso. Muy bien, entonces dice que es la habilidad de un individuo para expresar, apropiarse adecuadamente, ¿no? De sus emociones y esto. Y entonces me empieza a decir, mira, hay un término que está muy cercano, que es el de inteligencia, pero hay términos que están relacionados con esto que tú dices, que es, ¿no? Ambiente afectivo, desarrollo emocional, responsabilidad emocional y bueno, inteligencias múltiples. Entonces yo puedo ir diciendo, ok, parece que este término es mejor para lo que yo estoy diciendo o describe mejor mi necesidad de información. Si usted dice, no, inteligencia emocional es mi hit, ese es el que yo quiero de tesauro de la UNESCO, de Eric. Si le dan clic aquí en Search Collection, ¿no? Usando este descriptor, les va a arrojar una consulta y les arroja 2,312 resultados. Yo estoy seguro, profesores, profesoras, que esos 2,312 artículos, todos y cada uno de ellos, habla sobre inteligencia emocional. Si ese es mi término, entonces yo aquí solamente con los filtros, ¿no? De los años, regiones, asignaturas, ¿no? O disciplinas, puedo ir filtrando y entonces esto mejora muchísimo mi experiencia de la búsqueda. ¿Se dan cuenta? Por supuesto, hay otras herramientas como ChatGPT que también le podemos pedir nosotros que nos dé algunos sinónimos o algunos términos similares al que estamos buscando.
¿ok? Ya no voy a hacer ese ejercicio, ¿no? Entonces, reflexionen, por favor, ¿cuáles son los términos más adecuados para su necesidad de información? Todo esto, profesores, sé que es mucha información. Por eso, la Subdirección de Investigación Educativa aquí de la CUAYED desarrollaron una serie de cajitas de herramientas donde nos ayudan a mejorar toda esta experiencia. En la cajita número 3, ahorita Silvia les va a poner el enlace, aparece esta herramienta o el formato número 6. En él se puede ir sistematizando todo este ejercicio de búsqueda. ¿Cuál es mi tema de interés? Si tengo una pregunta de investigación, ¿cuáles son las palabras clave? De verdad, como les digo, parece que es más trabajo, pero aquí vamos a responder el qué, por qué, para qué, cómo y dónde, que les decía en la diapositiva, en unas diapositivas antes. Entonces, si utilizan este tipo de herramientas, les dejamos el documento, está en acceso abierto, para que ustedes lo usen, lo distribuyan entre de sus conocidos. Ahí viene toda la experiencia de cómo generar búsquedas y, de hecho, cómo generar preguntas de investigación. Entonces, les dejamos el documento para que ustedes lo puedan echar un ojito, pero hay cosas que nos ayudan a ir sistematizando nuestra búsqueda. Ahora sí, etapa número 2, recuperación de información. Ya tenemos las palabras claves, ya tenemos nuestra necesidad. Ahora, ¿cómo voy a construir la consulta? Bueno, los operadores lógicos. Mientras avanzamos con la tecnología, profes, los buscadores se han vuelto muchísimo más robustos. Antes, los que hacíamos búsqueda de información, teníamos que poner un chorizo gigantesco para encontrar los documentos. El día de hoy, poco a poco, migramos de una web activa, de una web 2.0, una web social, a una web semántica, que es la web 3.0. Y ya con las herramientas de inteligencia artificial, estamos migrando hacia la web 4.0. Entonces, en Latinoamérica estamos navegando en la web 2.0 con herramientas 3 y 4, ¿ok? En otras partes del mundo ya están en la web 3 y poco a poco empiezan hacia la 4, ¿ok? Entonces, poco a poco los buscadores nos entienden. Entonces, ya no es necesario que nosotros escribamos todos los operadores lógicos, pero lo que sí es necesario es que nosotros entendamos qué es lo que está haciendo. Hay muchísimos operadores booleanos, muchos, pero 3 son los más importantes para unir los términos. Estos 3. El and o y es un término que me permite enlazar. Me da como resultados la intersección de los dos. Si yo, por ejemplo, pongo aprendizaje activo y le pongo el and en medio, me va a buscar documentos que tengan los dos términos. Ojo con esto, no le estoy diciendo dónde, ¿eh? No le estoy diciendo que deben estar juntos, no le estoy diciendo que deben estar en el título, ¿no? Entonces, puede aparecer en cualquier parte del texto, pero sí que deben aparecer los dos términos. El or, por su parte, es de unión, expande mi búsqueda, porque me busca aprendizaje o activo, incluyendo a la intersección. Sí, profesora María Teresa, dígame. Sí, en este caso, si yo pongo Streptococcus mutans and caries, ahí estoy uniendo y estoy buscando al Streptococcus mutans y caries. Entonces me va a dar junto todas las investigaciones que tengan estos dos términos, ¿no? Así es, pero Streptococcus mutans, nosotros le debemos poner también ahí, si es un solo término, que sí, porque es el nombre de una especie, entre comillas o entre paréntesis, profesora, para que detecte que esa es la frase exacta. Y sí, es como cuando le pone uno un guión a los apellidos exacto, para que en la bibliografía salgan juntos, ¿no? Exacto, exacto. Muy bien. Y el note, que es el no, es de exclusión, ¿no? Que sí es uno, pero no el otro. Entonces es de activo, pero no aprendizaje, o aprendizaje, pero no activo. Entonces es importante que nosotros sepamos eso. Después vienen los filtros. Empiecen a pensar poco a poco. La cobertura geográfica. ¿Quieren trabajos de una sola región, de un país, de un estado, de todo el mundo? ¿De dónde quieren esos artículos o de los estudios que estén abordando? La cobertura temporal es muy importante. La mayoría de nosotros siempre dice lo más actual. Si estuviéramos en un curso de recuperación de información, ahorita vendría todo una explicación de que la actualidad de la información es algo muy subjetivo, porque se publican diariamente millones de artículos, incluso que van a salir en los siguientes meses o años. Entonces, actualmente hay bases de datos que tienen artículos que se van a publicar para el 2024, pero nosotros ya los podemos consultar previamente. Entonces, actualidad de información es algo complejo, pero bueno,
Ustedes pueden ponerle eso los últimos 5 años, del 2010 al 2020, o quiero archivos muy antiguos. Por ejemplo, JSTOR tiene cosas buenísimas del siglo XVI. Entonces, si ustedes están haciendo análisis históricos, bueno, la cobertura temporal. Número de documentos es muy importante. No hay un estándar para cuántos documentos se necesitan para cada trabajo, profesores, pero en general yo les puedo decir que la mayoría de las editoriales y revistas científicas indizadas piden que por cada cuartilla de escrito haya entre 5 y 10 referencias. Eso quiere decir que si tienen un artículo ustedes de 10 cuartillas, deberían ustedes haber consultado entre 50 y 100 referencias, más o menos. Eso es en las revistas científicas. No es una ley, ¿no? No es una norma establecida. Cada revista tiene ahí sus directrices, pero más o menos para que ustedes se den una idea. Entonces, en una tesis se deben consultar aproximadamente unas 100 referencias, ¿no? Y son de posgrado, incluso unas más. Entonces, el número es muy importante, porque ustedes dicen, yo quiero 5 para este trabajo, 5, porque si no, nunca nos vamos a detener, vamos a seguir y seguir y seguir buscando y nunca vamos a estar satisfechas o satisfechos, ¿ok? El área disciplinar, el nivel educativo, si es que están hablando de eso, idiomas, entre otra serie de filtros. Entonces, muy importante los filtros. Los filtros normalmente aparecen siempre del lado izquierdo de las colecciones. Y después elegir la fuente de información. Hay muchísimas fuentes de información, profesores, profesoras. Las grandes editoriales como Elsevier, Taylor & Francis, Wiley, Springer, Oxford, JSTOR, PNAS, Thomson Reuters, por decirles algunas, pero hay muchísimas. Cada una de esas tiene cientos de revistas asociadas. Hay grandes colecciones como PubMed, ERIC, Science Direct, EBSCO, Google Académico, en Latinoamérica Cielo y Redalic, uno que me encanta a mí, la World Wide Science, LILACS, la Biblioteca Virtual de Salud. Están los grandes portales web, el portal de la Biblioteca Digital de la UNAM, que ese es el que siempre promovemos que ustedes utilicen. Váyanse a la BIDI UNAM. Si no tienen clave de acceso remoto, tramítenla. Consulten esa porque a partir de ahí nos da acceso a un montón de información. Pero no es la única, están los portales de la UNESCO, de la OSD, de la Organización Panamericana de la Salud, los portales de diferentes universidades. Y bueno, dos que también yo promuevo mucho son el Open Door, ¿no? Que es un directorio de repositorios de universidades, ¿no? Todo en acceso abierto, ¿no? A través de la Ruta Verde. O DOAG. DOAG, profesores, profesoras, es el directorio más importante de revistas en acceso abierto del mundo. Tiene asociadas a más de 1,700 revistas y tiene millones de artículos, todos en acceso abierto a partir de la Ruta Dorada. Entonces, DOAG es una excelente opción para buscar cosas en acceso abierto, publicadas y revisadas por pares. Pero hay blogs, webinar, podcasts, canales de videos. La UNAM tiene un repositorio institucional que depende de la Dirección General de Repositorios Universitarios. Aquí en la CUAYE tenemos muchos repositorios. Yo administro el repositorio de innovación educativa, pero también tenemos tenemos Guapas, Aprendo Más y otras. Hay muchísimas fuentes de información. Nosotros particularmente, en la caja de herramientas que le estuvimos diciendo, hay otro formato, el formato número 7, que les ayuda a ir gestionando todas sus búsquedas en diferentes fuentes. Utilícenlas. Pero el día de hoy a nosotros nos interesan esas. Voy a dejar de compartir, porque he hablado mucho, ¿no? Para preguntarles si hasta aquí, hasta este punto, tienen alguna duda de lo que hemos dicho. Esta es como la parte introductoria de las búsquedas, pero esto es lo que le enriquece realmente a las herramientas. ¿Hay alguna duda, profesores, profesoras? Muchísimas gracias, Ayuri, No, ¿no? todo bien. Perplejos. O ya se durmieron. Digan la verdad, porque eso de que las cámaras apagadas, igual se están echando un cafecito y yo acá. No, muy interesante. No, para nada. Excelente. Miren, es la 1:06. Yo sé que las jornadas son muy Yo largas. sí tengo una duda, disculpe. Profesora María Eugenia, dígame. La mandé en el chat de Ay, cualquier perdón. manera. Yo nada Discúlpeme. más quisiera preguntarle, ¿por qué se le llama tesaurio? O sea, el ¿Tesauro? término sí, o sea, o sea, la selección de esa palabra, ya curioseé las páginas, ya nos hicieron favor de ponerlas, están muy interesantes, pero yo nada más tengo duda en el término, ¿por qué se le llama así? ¿Mencionó usted tesauro como después habló usted de tesoro? ¿Es por esa la razón que se llama así o... Fíjese que no sé exactamente de dónde se origina la palabra tesauro. Me lo deja de tarea. Déjenme investigarlo ahorita y ahorita mismo, al terminar la sesión, le digo exactamente de dónde sale la palabra tesauro, pero de lo que se trata estos vocabularios controlados es que nos habla de nivel de organización de la información. Dentro de los vocabularios controlados,
El más simple de todos es un glosario. Ujú. Como Sí. el que ustedes conocen, orden alfabético de términos sobre un tema, ¿no? Que nos da una definición o descripción y que nos pueden aparecer otras cosas. Por ejemplo, los límites que tiene o la relación que hay entre los términos. En los tesauros, que es el siguiente nivel, se habla de relaciones jerárquicas y asociativas. Todos los términos aparecen asociados dentro de otros, de lo general a lo particular. Entonces me dicen, mira, este término general de tecnologías a su vez tiene otros más pequeñitos. Esos son los tesauros. Después de ellos vienen las ontologías. Las ontologías son relaciones semánticas entre los términos. Entonces, si ustedes le ponen un término, la ontología lo que va a hacer es decirte, este término se refiere a todos estos y se relaciona con todos estos. ¿Cuál tipo de relación quieres? Ah, no, mira, yo estoy buscando cosas de educación. Ah, mira, entonces tu término se relaciona con estos. Eso es lo que hacen las ontologías. En Correcto. ciencias de la salud hay muy buenas ontologías. En áreas sociales no hay tantas ontologías. Yo estaba generando una ontología de innovación educativa y me he contado con muchas paredes, pero bueno, eso es niveles, ¿no? Ya de catarsis con ustedes en otro momento. Este no es el espacio. Profesora Gracias. Eva, díganos. No, nada más quería complementar justamente la palabra esta de tesaurus, Ah, ok. que en principio, yo tampoco conozco el significado, pues es latín, ¿verdad? Pero bueno, habrá que tenerlo más preciso, pero sobre todo simplemente complementar lo que ya dijo el maestro Roberto, porque es muy exacta la explicación que nos dio, que también los tesauros agrupa campos de conocimiento, ¿no? O sea, también de Ajá. ahí su utilidad, porque, o sea, cuando uno está haciendo investigación, un trabajo, por ejemplo, yo con mis estudiantes, pues primero les pido que identifiquen que en tesaurus espaciales efectivamente existen los términos, las áreas, las subáreas relacionadas con el campo que estamos revisando, ¿no? Entonces, esa también es una utilidad muy, muy grande de los tesaurus. Hay muchísimos de ciencias de la comunicación, de educación, de biología, ta. Entonces, eso también nos da una idea de cómo está organizado ese campo de conocimiento. Nada más era complementar la explicación tan acertada del maestro. Muchísimas gracias, profesora Eva. Fíjense que Wikipedia dice que viene del latín y del griego. Que sí, tesauro es tesoro para latín, pero en griego es almacén, según Wikipedia. Entonces, creo que podemos más o menos, ¿no? Hablar de eso. Ujú. Pero bueno, es una 10. Sé que están cansados y han participado en las jornadas desde las 9 de la mañana y todavía las jornadas fueron largas. ¿Les parece que nos demos un par de minutos para que vayan a tomar agua, para que se levanten, se estiren? Porque siempre estar enfrente de la computadora es un poquito pesado. Entonces, por favor, son una 10, nos vemos a la 1:12, ¿no? Y seguimos. Ahora sí, ya le entramos a las herramientas de inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, para que se estiren, nos vemos ahorita, ¿vale? De inteligencia artificial, si bien nos ayudan mucho, también pueden generar muchísima frustración por muchas cosas. Por eso para mí era importante que vieran esta primera parte, ¿no? Si no les funciona una herramienta, profes, cambien y hagan otra, ¿no? Se utilicen otra. Hay muchísimas. Particularmente, si yo bien soy promotor, ¿no? De utilizar nuevas herramientas y sí, herramientas de inteligencia artificial generativa, la verdad es que para búsquedas bibliográficas, las propias bases de datos a veces son muchísimo más eficientes, ¿no? Que esto. Y vamos a ver ahorita un poquito sobre ello. Vamos a empezar con Consensus, ¿vale? ¿Qué onda con Consensus? Voy a compartir pantalla nuevamente. Permítame un segundito, por favor. Silvia, si me ayudas poniendo el enlace, por favor, para Consensus. Voy a empezar con Consensus. ¿Qué onda con esta herramienta? Bueno, primero les digo, iba a hablar un poco de ChatGPT, ¿no? Pero ya no nos da tanto tiempo y me gustaría más que hicieran ejercicios en estas tres que en el chat. ChatGPT, ustedes como bien saben, si le piden fuentes de información, pues nos dice que no, ¿no? Nos dice que no las tiene, que no las conoce. Incluso algunos han dicho que arroja referencias que las inventa, ¿no? Que no son reales. En mi experiencia, todas las veces que me ha dado referencias existen, pero son muy viejitas o no son, sobre todo, pues las más idóneas o pertinentes para lo que yo quiero.
Pero sí que nos ayuda a detectar autores, a detectar palabras, ¿no? Y hacer otras cosas. Y entonces la crítica que había para estas herramientas de inteligencia artificial generativa iniciales era el rigor, ¿no? Que buscaba dentro de la academia, ¿no? Los artículos revisados por pares. Y eso fue toda una onda. Esto no es nuevo, y creo que lo han escuchado en toda la jornada. Estas herramientas de Licit, Consensus y Leadmaps surgen por ahí del 2016, o sea, no son nuevas, ya tienen pues casi más de 7 años, ¿no? Que surgen ellas de diferentes formas y ellas se basan a su vez en otras iniciativas de inteligencia artificial. Entonces, para tratar de subsanar un poco lo que pasaba con la inteligencia artificial generativa, que no daba, ¿no? Directo estas referencias revisadas por pares, se genera algo que se llama Semantic Scholar. Semantic Scholar es un esfuerzo, es más, lo voy a abrir para que ustedes lo vean. Semantic Scholar, déjenme quitar esto. Voy a poner aquí Semantic Scholar. Las tres, Elicit, Consensus y Leadmaps, las tres y muchas, ¿no? Se basan en esta fuente de información, en Semantic Scholar. Este es un esfuerzo bárbaro que se hizo, ¿no? Por tratar de mejorar la búsqueda de información. Como ven, ahí dice que tiene más de 200 millones de artículos, ¿no? En su base de datos. Empezó este ejercicio como un esfuerzo de procesamiento del lenguaje natural. Eso se refiere a que es una herramienta de machine learning que permite entender las palabras tal y como nosotros las expresamos de manera oral. Entonces, Semantic Scholar empezó siendo una herramienta que entendía el lenguaje, una herramienta semántica. El día de hoy, a través con la inteligencia artificial se ha ayudado. Entonces, el día de hoy es un buscador, ¿no? Tanto de inteligencia artificial como de lenguaje o de procesamiento del lenguaje natural. Estos cuates les voy a decir dónde busca. Semantic Scholar, ¿no? Tiene de todas estas fuentes de información. Estas son grandes editoriales que a su vez tienen revistas, pero ustedes seguramente van a conocer algunas como Cambridge University Press, como la IEE, como SAGE, como Science, como PubMed, como la Royal Society, como la Universidad de Chicago, Wiley, que es una gran editorial, y bueno, algunas pueden ver a Microsoft, esta es buenísima, igual que esta para biología, esta es la área biomédica, esta también para biología, bueno, qué decir de Axel, o sea, tiene muy buenas fuentes de información, pero ojo con esto, profesores, profesoras, esto no es toda la información, hay muchas fuentes de información que no están contenidas aquí. Entonces, nuestro primer punto o el punto de partida es entender que Consensus, Leadmaps y Elicit sí van a buscar información revisada por pares, sí, toda su información es revisada por pares, pero de estas fuentes. No es absolutamente todo lo que hay en la web. ¿Ok? Entonces, eso para empezar. Ahora sí, vámonos a Consensus. Voy a abrir Consensus para que ustedes lo puedan ver. Me parece que ya Silvia ya les puso el enlace. Entonces, ¿qué onda con Consensus? Vayan entrando al link, por favor. Consensus es un ejercicio que, como su nombre lo indica, lo dice, trata de llegar a un consenso en la información publicada. Esto es muy importante que ustedes lo puedan reflexionar. ¿A qué se refiere esto? Si yo le pregunto algo que es muy, muy, muy reciente, que no ha tenido la madurez o que no se haya investigado todavía, los resultados van a ser mínimos. Pero si es algo que está en debate, que está en boga, eso seguramente Consensus lo va a tener. Entonces, como lo pueden ver aquí, dice, ¿no? Que pueden preguntar ustedes por la relación entre conceptos, pero su parte más fuerte yo diría que es esta de que trata de responder a la pregunta de investigación con sí o con no. Si ustedes están, por ejemplo, en el caso del profesor hace un momento que hablaba del estreptococo, ¿no? Si están probando algún tipo de fármaco o medicina contra ese, si es o no efectivo, ese tipo de preguntas aquí son maravillosas. Consensus va a tratar de respondernos a nosotros si sí o si no, a través de la literatura publicada, por supuesto. Pero no quiere decir que se limita a eso, pero su fuerte es esa. Entonces, por ejemplo, ¿no?
aquí, ¿puede los suplementos de zinc tratar la depresión? Si yo le pongo eso, permítanme, voy a iniciar yo sesión. Pueden trabajarla sin iniciar sesión, pero bueno, siempre es bueno que ustedes generen una cuenta y la puedan iniciar. Entonces me arroja esto. La única restricción que yo tengo entre la versión gratuita y la de paga es este cuadrito que está aquí. Este cuadrito verde que ustedes ven aquí hasta acá arribita, esto que dice Summary y el Consensus Meter, ¿no? Esto es la única restricción que tenemos. Bueno, ahorita les voy a decir otras restricciones. Cuando ustedes están en la versión gratuita, esto solamente me permite hacerlo un cierto número de veces. Miren, me dice que cada mes yo tengo me parece que o 20 o 30 de estos cuadritos, ¿no? Que me dice, ahorita dice que tengo 17 y se va a renovar el 20 de noviembre. Entonces, cada mes me va a dar 30 o 20 oportunidades para yo ver este cuadrito, pero todo lo de abajo siempre se va a poder ver, siempre, siempre, siempre. Si ustedes no quieren utilizar para no gastar sus créditos, le pueden poner que no quieren eso, ¿no? Y ya les arroja esto. Entonces, esa es como la restricción. La otra restricción, como bien lo ven aquí, dice que solamente me va a permitir ver los primeros 14 resultados con este consenso. Si yo estoy en una cuenta de paga, analiza absolutamente todo lo que busco. Entonces, de estos 14 documentos, Consensus me dice que el 33% dice que sí, que el zinc que los suplementos de zinc, perdón, pueden ayudar al tratamiento de la depresión. 56% dice que probablemente y 11% dice que no. Y entonces yo puedo navegar hacia abajo y miren, dice, es posiblemente, pero fíjense qué otra información nos dice. Nos dice que es una revisión sistemática, que está publicada en una revista que es muy rigurosa, ¿no? Si ustedes se pusieron aquí, dice que está dentro del top 50 de las revistas con mayor índice, ¿no?, de valoración en el Size Score, ¿no? Entonces, nos habla de que es muy difícil publicar en esta revista y que está altamente citado. Entonces, ese trabajo es muy bueno para esta pregunta de investigación y nos habla de que posiblemente sí funcione. Y yo ya podría entrar ahí y ver exactamente. Ya cuando ustedes entran al resumen, pues les va a dar ya el resumen completo y los enlaces, ¿no? Para guardar, para citar, para el texto completo y para semántica escolar. Aquí es donde sirve, ¿no?, la cuenta de acceso remoto de la UNAM. Por si ustedes se van a semántica escolar, es posible que no tengan ustedes acceso porque, como ven, Semántica Escolar busca además en otras bases de datos. Entonces les va a decir, bueno, vete a la publicación original, pero no sé si vas a tener acceso. Bueno, nosotros desde la UNAM seguro vamos a tener acceso. Bueno, seguro me refiero a más del 90% de las veces. Hay bases de datos a las que sí no tenemos acceso. Muy bien, pero aquí nos arroja más información. Esto ya no es Consensus, esto es Semántica Escolar. Entonces ya nos dice, mira, hay otros artículos relacionados, ¿no?, que tiene que ver con estos efectos y, bueno, ¿no?, otras referencias y yo puedo verla en PubMed. Ese está abierto. ¿Ok? Entonces, a eso me ayuda Consensus. Esa es la parte fuerte de Consensus. Les invito a hacer una búsqueda rápida de algo. ¿Se puede escribir en español? Sí, pero va a tener menos resultados. Recuerden que al final la publicación científica se mueve más en el idioma inglés. Entonces, si no tienen una pregunta de investigación, utilicen las que ahí están por default, nada más para que vean, ¿no?, qué onda con Consensus. Hagan una búsqueda y díganme, si ya tienen una pregunta estaría buenísimo porque así verían si sí están encontrando cosas que antes no habían visto. A ver, escríbanle ahí y díganme, alguien rápido que la pudo hacer y que me diga su experiencia así. Yo no quité ya estoy aquí. Seguía mi tacita de café ahí, que sí la tengo, ¿no? Pero ya estoy aquí. Bueno, yo busqué, mi área utilizo compuestos de boro, yo soy química, Ok. para poder activar moléculas pequeñas. Entonces, bueno, mi target es, pues, utilizar boro. Entonces, ya sé lo que hay. Bueno, no he revisado hoy ni, digamos, estoy actualizada hasta hace, no sé, unos meses, ¿no? Ok. Entonces busqué y me aparece sobre todo, bueno, la parte de materiales que yo muchas veces ya no reviso, pero está interesante, ¿no? Porque así ya me puedo dar una idea de que también se utiliza el boro en materiales bastante. Entonces, es algo que yo no había, la verdad, no había checado
porque solo me enfocaba a química molecular. Entonces me gustó mucho. Está Ok, ok. bastante padre. Qué Gracias, bueno que le profe. está gustando. También no les dije, pero en ese cuadrito les aparece el resumen de los primeros 17 artículos o 14 artículos. Entonces, con ese, lo que hace la inteligencia artificial es resumirnos todo lo que dicen esos artículos, ¿no? A los consensos que se están llegando, ¿no? Por eso es consensus. Esa es su, digo, su parte fuerte. Sí, profesora Cela, díganos. Acabo de usarlo, es la primera vez que lo uso. Y sí, hice la pregunta de cuáles son las especies en peligro dulceacuícolas. Ok, ok. Muchísimas. 7 principales, me dice. Sí, 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 no, ese tema de la pérdida de la biodiversidad es fuertísimo. Pero me está haciendo lo que dices, una síntesis, Ujú. lo más actualizado de 7 muy importantes. ¿Y qué está? Es que aparecen cositas. Next, next, next. Muy bien. No la conocí. Qué bueno que la están conociendo. Digo, solamente tiene sentido si realmente ustedes ya pueden definir su pregunta de investigación o esa necesidad. Ahí es cuando realmente le ven este provecho a la herramienta. Esa es su parte fuerte, ¿eh? Claro, sus limitaciones, ¿no? En esta versión es que no analiza absolutamente todos, que solamente ciertas bases de datos. Y bueno, ahorita hablamos de algunas recomendaciones. Profesora María Eugenia, díganos. Mucho. Sí, mi pregunta va más en la parte de cómo se estructura. O sea, usted menciona que le ofrece a uno un consenso sobre, por ejemplo, lo que mencionaba usted hace un momento, la profesora. Por ejemplo, la mariposa monarca también ya está considerada como una especie en vías de extinción. Pero mi pregunta es, ¿quién, voy a decirlo rudimentario tal cual lo estoy pensando, quién escribe la opinión de cada quien? Porque yo entiendo que un consenso es que yo le pregunto a todos y de lo que me dijeron todos llego a una conclusión, que fue exactamente lo que hicimos con el agua de limón. Al menos en el equipo donde yo trabajé, la profesora Patricia muy amablemente nos preguntó a todos y llegó al consenso que fue el que le platicó a usted cuando regresamos a la plenaria. Esa es mi pregunta de manera muy rudimentaria. ¿Quién escribe el consenso de cada una de las fuentes que está usted señalando? Porque yo entiendo que consensus lo que hace es localizar esa opinión, la junta, la deshebra y dice, bueno, todas estas coinciden en sí, todas estas coinciden en no. ¿Es así como funciona esta página que nos está usted mencionando o no? Más o menos, sí, profesora María Eugenia. Recuerden que esto no es magia. Al fin y al cabo, hubo alguien que diseñó esto. Y entonces, a través de un catálogo directorio, lo que hace la inteligencia artificial es buscar esos términos, ¿no? Que si se habla positivamente sobre ese concepto o se habla de manera negativa sobre eso que nosotros estamos buscando. O sea, el consenso es lo que hace la inteligencia artificial es barrer todo el artículo y decir, este artículo está hablando positivamente de esto. O sea, es muy probable que sí, ¿no? Que digan que sí. Por supuesto, analiza el método, los resultados, pero no quiere decir que sea minucioso y que se ponga a leer el artículo. Simplemente revisa y que encuentre términos que dicen que sí o que no se apoya a la hipótesis que nosotros le estamos poniendo en forma de pregunta. Eso es lo que hace la inteligencia artificial. Ahora, una gran limitación de todas las inteligencias artificiales, y ellos mismos lo dicen, es que puede haber errores en la interpretación. Entonces, hay que tomar con cierto cuidado cuando nos dicen que si un artículo está diciendo o está apoyando mi pregunta o no. ¿Sale? Entonces, dicen, el 90% de las veces vas a obtener buenos resultados, pero un 10% de tus resultados es probable que no tengan que ver o que realmente estén equivocados, ¿no? Que yo te esté dando un sí en lugar de un no o viceversa. ¿Ok? Entonces, hay que tenerlo con cierto cuidado, pero eso es lo que hace la inteligencia artificial. Simplemente analizar el artículo y ver si se está hablando o bien, o bueno, de manera positiva o de manera negativa sobre esto. Muy bien, gracias. Profesora María Teresa, díganos. Sí, a ver, aquí hay algo que me gusta mucho porque me está manejando. ¿En qué revista fue publicada? Ajá. El autor, el año, el tipo de estudio, un estudio observacional, y cuáles han sido citados, altamente citados, y cuáles no. Yo metí otra vez mi búsqueda, ¿no? Lo de Streptococcus mutans sicarius. Yo ahora sí que tengo demencia senil en eso, ¿no? Pero ya el alemán me hace daño, pero
Aquí tenemos uno de 2017, ¿sí? Igual que tenemos del 98, Claro. del 87, del 2008, 2012, del 91, es decir, del 90. Es decir, me da bastante y me indica en dónde puedo encontrarlos, en qué journal están, ¿sí? Y el tipo de estudio, que también es bien importante, ¿no? Si es un Así estudio es. observacional o es un estudio in vitro o in vivo, ¿sí? En el área Así de es, la así es. salud, eso es muy importante, ¿no? Entonces me agrada bastante y me da una guía, ¿no? Sí, porque a nivel de salud hay estudios que, por muy viejos que sean, no dejan de ser muy importantes, ¿no? ¿Quién descubrió el Streptococcus mutans, por ejemplo? ¿En qué año? Todo esto, ¿sí? Y puede ir muy bien para una tesis que habla del tema, ¿no? Como Por en supuesto. Ujú. sin Y importar según el la propia año. herramienta, profesor, Sí. Esos documentos que aparecen en la primera hoja son los más relevantes. No Sí, nos me dice da, no, exactamente cómo, sí. porque no todos son como altamente citados, no todos son como revisiones sistemáticas o metaanálisis. Hay unos que son más viejitos o que no están citados, pero por alguna razón la inteligencia artificial dice que esos son muy valiosos. Generalmente se basan en cuántas menciones tienen esos artículos en otros, o sea, que pueden ser citados y que esas citas son verificables. Sí, Normalmente es aquí me así. dice al principio de la búsqueda 19 más Ujú. altamente relevantes, Sí, citados así es. altamente, con resultados citados altamente, ¿no? Es decir, es muy buena herramienta. Excelente, qué bueno que les gustó, pero no es la única que vamos a ver. Lancémonos a Lead Maps, ¿ok? Entonces voy a regresar, ¿no? Y ahora vamos a ver Lead Maps. ¿Qué onda con Lead Maps? También se basa en, en Semantic Scholar. Voy a loguearme, ¿no? Para que lo pueden hacer sin loguearse. Yo utilizo mi cuenta de Google institucional para esto, que yo creo que es la manera más fácil, porque esto de estar poniendo contraseñas el día de hoy ya con tantas es imposible. Entonces, si ustedes se loguean, les va a aparecer esto. Si no se loguean, profesores, les va a aparecer esto, ¿sale? Así, o sea, la vista es esta, ¿no? Cuando ustedes le entran así, como nada más le ponen el enlace, y si ya tienen una cuenta, lo que va a aparecer es esto. ¿Eh? Entonces aquí nada más hay que Perdón, ponerle, al sí, decir loguean, ¿te refieres a meter el login? sí, sí, Vale, a decir a que tienen un usuario. Entonces hay que poner el vale. usuario y contraseña, ¿ok? Y como académico de la UNAM, con la cuenta institucional, ¿es con la que te puedes dar de alta y automáticamente tienes acceso? Con cualquiera. Esta Ah, vale, no hay restricción por cualquier cuenta. Puede ser institucional o personal, ¿ok? perfecto. Muy bien, entonces, Lead Maps, su parte, como ustedes lo pueden ver, es que genera mapas. Ujú. ¿Mapas de qué? A través de una pregunta, por ejemplo, ¿cuáles son los usos de la inteligencia artificial? Ujú. Ay, dice que no hay ahorita uno, pero bueno, yo lo voy a poner en inglés, inteligencia artificial. Entonces, usted le ponen eso y me dice, mira, hay muchos trabajos sobre inteligencia artificial. Entonces, ustedes pueden decir, si ustedes ya tienen el nombre de un artículo, o el DOI o el autor, lo pueden poner aquí, lo busca, ¿eh? Entonces, yo digo, ay, ¿sabes qué? A mí me gusta esto, que habla del metaverso, ¿ok? Entonces, le dan clic ahí y vean la magia. Ujú. Lead Maps, lo que hace, profesores, es generar un mapa, ¿no? De todas las relaciones que hay de publicaciones y autores sobre ese artículo en particular. Entonces, me genera este mapita que está de este lado, ustedes lo pueden mover, ¿no? Entonces me dice que yo elegí este, pero que este cuate está relacionado con Smith, que está relacionado con Novo, que está relacionado con este, y este Lee a su vez se relaciona con Dionisio. Y si ustedes se van de este lado, del lado izquierdo, como pueden ver, ¿no? Ustedes pueden ir viendo todos los trabajos que están aquí relacionados con eso. Entonces, si le dan clic ahí, ¿no? Les va a aparecer los detalles de todo esto. Dice que aquí nos encontró el abstract. Vamos a abrir otro que sí aparezca. Aquí está. Entonces, me aparece el abstract de ese documento, pero yo puedo ver las referencias que él está utilizando. Miren, él utilizó estas referencias y es citado por todos estos cuates. Ujú. Entonces, este trabajo que está referenciando a su vez es citado por esto. Entonces, LeadMap, su parte fuerte es generar redes. Cuando ustedes hablan de estado del arte, ¿no? De mapear una disciplina, un tema, esto es la joya, porque esto nos ayuda a ir viendo
¿no? ¿De dónde salió cada uno de los trabajos? Ah, mira, este cuate tomó como referencia a este y lo pueden analizar. Ah, mira, y este se basó en este, y este en este, y ir generando todas esas redes de conocimiento. Esa es la parte bonita de Consensus, ¿no? Y ustedes, como les digo, si le dan clic a uno, les va a abrir esto, les va a dar su DOI para que ustedes lo puedan ver, todas las referencias que tiene, todas las citas que tiene, y a su vez pueden entrar a estos, ¿eh? Y yo puedo entrar a este, y a su vez a este, y a su vez a ese. Ujú. Ustedes ir generando incluso sus propios mapas con sus propios trabajos que están ustedes poniendo ahí. Voy a cerrar esto y me dice, mira, yo ya te di algunos, pero ven a esta estrellita y me dice, ¿quieres descubrir 20 artículos más? Ok, ¿no? Mándame otros. Y entonces me da 20 artículos más que se relacionan con todo este trabajo. Y entonces yo puedo ir viendo todos estos trabajos, ¿no? Y cómo se relacionan. Esa es la parte impresionante de Lead Maps. Entonces, Consensus me ayuda a responder preguntas de sí o no. Esa es su parte fuerte. Puedo buscar cualquier cosa, pero su parte fuerte es esa. Lead Maps lo que me ayuda es a generar estas redes de conocimiento sobre los temas y me ayuda a encontrar rápidamente otros autores relacionados u otros trabajos que tienen mucho que ver con ese tema. Y entonces me ayuda a tomar decisiones. Entonces, entrenle a Lead Maps, por favor, en unos minutitos y díganme qué les parece la herramienta. Profesor, perdón, es que tiene María Eugenia, discúlpeme. No, ¿Cómo sí se llama? soy yo. Ah, ¿sí? Sí, soy yo. Ah, el otro de María Teresa. Yo estoy ahí Sí, con... soy yo. Nada Profesora más María creo Eugenia, que dígame. ya contestó usted, o sea, me contestó sin que yo le planteara la pregunta. La herramienta se basa en el número de citaciones, se basa en las referencias que el autor está citando, se basa en los términos comunes que hay del nombre del autor o se basa en el contenido. Todas esas, En todas todas las esas. anteriores o algunas de las anteriores. Todas las anteriores. Lo Perfecto. interesante de esos es que si ustedes ya tienen un trabajo detectado, Sí. ustedes lo pueden meter ahí, ¿no? Ya a través de su DOI, a través del autor o del título. Ustedes le pueden decir, a ver, este trabajo, si lo tiene Semantic Scholar, lo va a analizar. Entonces ustedes van a poder generar sus mapas y de hecho se pueden descargar. Lo que no sé si con la cuenta gratuita, eso todavía no lo hago yo desde mi cuenta gratuita. Yo no he pagado ninguna de estas herramientas, ¿eh? No tengo suscripción en ninguna de ellas. Pero estos mapas sé que se pueden descargar y se pueden guardar y alimentar, ¿no? Con otros para que ustedes hagan relaciones todavía más complejas en cosas avanzadas. Sí, profesora Lorena, dígame. ¿Puedo usar not, o sea, bueno, and, los operadores booleanos en el buscador? Como eso ya es inteligencia artificial, lo cierto es que si usted le pone un concepto, inmediatamente le va a arrojar algunas recomendaciones. Ajá. A ver, bueno, voy a jugar y le voy a poner not. Sí, A ver si qué. usted detecta algún artículo, si tiene un artículo, esa es la parte bonita. Si usted ya tiene un artículo seleccionado por ahí, en Consensus, por ejemplo, si en el ejercicio de Consensus, tome el DOI de uno de esos y péguelo acá en Lead Maps. Eso sería un buen ejercicio para que vea cómo se generan las redes. Porque estoy seguro que esos de Consensus sí están en Semantic Scholar. Entonces haga eso, tome uno de Consensus, de su búsqueda, el que quiera, pegue el DOI de este lado en el Lead Maps y que nos haga las redes. Ajá. Y luego, en alguno dijiste que nos acabábamos los créditos. ¿En los 3 que vimos hay créditos? O sea, va a Sí. llegar un momento. Ah, ok. En Lead Maps también hay créditos, pero se renuevan. O sea, es como una cosa de al mes me dan otros créditos. Ok. Esto es probete, no sorbete, Ajá. ¿no? Así Ok. nos tratan las inteligencias artificiales de te doy chance de que veas todo lo que puedes tener si me pagas, pero la verdad con lo que tienen para nosotros es más que suficiente. O sea, a menos de que ustedes ya estén haciendo cosas que de verdad la herramienta les esté ofreciendo para sus actividades, yo les diría, la verdad con la versión gratuita es suficiente. Ok, muchas gracias. Pero ahí éntrenle para que me digan qué tal. También hay otra duda en el chat. Muchas gracias, Silvia. A ver, déjame irla. Pues es que sí se asocia con los autores, pero los autores de esos temas, ya sea porque lo citaron o porque se estén referenciando. Entonces,
sí hay enlace entre ellos, o sea, no está interpretando que se puedan parecer o que estén hablando de temas similares, no, está diciendo que esos trabajos están relacionados sí o sí. Entonces, por eso es buena la herramienta. Ujú. Y podemos tener confianza de que efectivamente todos estos trabajos de alguna manera se relacionan, no porque la inteligencia artificial esté diciendo, ah, parece que estos dos temas son similares, no, porque sí hay una relación entre ellos. Te da solo el abstract, ¿verdad? Sí, da solo el abstract, pero sí nos debe dar una opción ahí de poder descargar el archivo. Mm, Porque aquí me Ah, dice claro. que este artículo no está, el que estoy viendo, no está incluido en mi biblioteca, ¿no? Ujú. Entonces tengo que bajarlo para incluirlo en mi biblioteca. Sí, o entrarle a la publicación original que debe tener, eso es lo que debe tener. Ujú. Porque aquí me dice, doy, autor, Ahorita le voy a decir señoría, dónde. Mire, profesor. library, edit Mire, collection, voy a, descargar. voy a regresar a un, mire, voy a compartir pantalla. Este es un mapita, ¿no? Hice exactamente eso que le dije a la profesora, ¿no? Agarré un artículo de consensus, que es este, ¿no? Aquí no me aparece el DOI directamente, así que pues, simplemente abrí la fuente, copié el DOI, ahí está ya seleccionado, y lo pegué en Litmaps, ¿sale? Y es este. Entonces ya me generó este mapita, profesora Lorena. Ujú. Entonces yo ya puedo ver toda esta relación, ¿no? De todos estos. Sí, mi tema es el zinc. Ok, profesor, si quiere ver, dele aquí en source, en fuente, y lo va a llevar a la fuente original. Aquí en este caso es una revista de Elsevier, mire. Ujú. Aquí está ya el texto completo de ese trabajo. Entonces en source, ¿sale? En fuente. Si usted le da clic en descargar o en exportar, lo Vale, que va a sí, ya se descargar pudo. o de exportar es el mapa. Ujú. ¿Sí? Sí, ya se. No, maravilloso, ¿eh? Qué bárbaro. Muy bien. Litmap, sí, la verdad. Pero fíjense cómo hace cosas diferentes. O sea, son como buscar literatura, pero nos da otras visiones, otras perspectivas. Ujú. Yo sugiero mucho utilizar estas herramientas para eso, para ampliar el panorama, para ver de qué manera se está moviendo mi trabajo. Por supuesto que se pueden filtrar por solamente tipos de trabajo, por cosas, por años, ¿no? Buscar artículos específicos, o sea, la aguja en el pajar, sí se puede, ujú, pero ahí es más una búsqueda un poquito más tradicional en bases de datos que yo ya conozca. Pero si lo que quiero ver es este panorama, estas herramientas son esas porque los otros buscadores no me dan estas opciones. Profesora María Eugenia, díganos. Perdón, no podía desactivar el micrófono. No se Hice una preocupe. búsqueda acerca de la síntesis de biodiesel, que luego esa le gusta a mis alumnos, Ok. y observo que hay unos puntos, o sea, son unos círculos más grandes que otros. ¿Se refiere a qué cosa hay unos más grandes, unos círculos de diámetro mayor que otros? ¿A qué se referirá eso? Según yo, tiene que ver con la relevancia del artículo por el número de referencias y de citas. Oh, Según ok, yo, pero déjeme corroborarlo y se lo digo. Pero según yo, muy tiene que bien, ver con eso. Ujú. gracias. Profesora Eva, dígame. Que realmente es muy buena la herramienta. Estoy justamente viendo alrededor de un tema sobre instrumentos de medición de autorregulación, Ok. que es un tema que me ha costado, bueno, me ha llevado mucho tiempo ubicar autores y justamente en el mapa que me está saliendo están los autores que he estado revisando, ¿no? Y la pregunta aquí es, o sea, me da desde los primeros autores que trabajaron en el tema por ahí de 1986 hasta 2020.
aquí la pregunta es, si hay forma de, tal vez me lo perdí o no lo escuché, una forma de filtrar, ¿cómo se llama? Lo más reciente, por ejemplo. Sí, debe estar el filtro. Algún filtro, ok. Esa era cuestión de buscarlo, ¿verdad? Pero si es posible, digo, dame los 5 últimos años, por decir. Sí, según yo sí. También déjame Ok. investigarlo y ahorita con gusto podemos ir viendo eso. Pero muy Pero según yo buena, sí. porque justamente en el mapa me sale los autores que he Aquí, estado mire. revisando. Ajá. Aquí, profesora. En la esquina inferior izquierda del mapita, dice Ajá. citado Ah, ok. y Ajá. fecha, ¿no? Ahí le puede poner ya las Ah, fechas. perfecto, Ujú. perfecto, excelente. Muchas gracias. Por nada, profesora Eva. Bueno, y vámonos a la última, porque ya está acabando el tiempo. El ICIT. Para mi gusto, ¿no? Para lo que puede hacer el ICIT debe ser la más bonita, pero les tengo una mala noticia. El ICIT cambió su interfaz ayer, ¿no? De verdad ayer, y la nueva no tiene todas las características que la antigua, ¿ok? Ayer en este taller empecé con el ICIT porque era la bonita y me jugó chueco y más de 20 minutos. Los profesores no sabían ni por qué yo estaba diciendo qué cosa. Les prometí hacerles un video con el ICIT para subsanar, pues que no hayamos visto esa. Pero bueno, por fin encontré la manera de entrar a la versión antigua del ICIT, ¿no? Ahorita les voy a decir, pero resulta que están como en este cambio y esas son las cosas de inteligencia artificial que les digo, se mueve tan rápido y cambia tanto que de verdad es posible que lo que ustedes estaban acostumbradas y acostumbrados de repente ya no aparezca como tal. Entonces, eso siempre es una recomendación. Pero bueno, vámonos a Elicit. Les puso ya Silvia el enlace a Elicit, que es esta. Si ustedes le ponen Elicit, inteligencia artificial, lo que les va a aparecer es esta. Esta es la nueva versión de Elicit. Ustedes le pueden poner cualquier pregunta. Ay, bueno, sí, voy a poner ese doy, ¿no? A ver si encuentra el artículo. Se va a tardar un poquito. Elicit, digo, cambió ayer, ¿no? Bueno, en lo que está pensando, me regreso acá. Pues por eso dice old, ¿no? Sí, sí, old, porque es la versión La antigua. Esta era la versión de versión ayer. beta. Sí, Ajá. sí, sí, es que estaba en versión beta. Ok. Pero les voy a enseñar qué onda con Elicit. Entonces, si ustedes le ponen su pregunta ahí de investigación, ¿cuáles son los usos de la inteligencia artificial en educación superior? ¿Ok? Entonces, fíjense lo maravilloso de Elicit. Lo primero es que de este lado me dé el resumen del top 4 de sus artículos. Igual que Consensus, ordena los artículos por cierta relevancia. Otra vez no nos dice exactamente por qué, pero depende como del tipo de publicación, el número de referencias, el número de citas, el número de enlaces que tiene. Entonces, según la inteligencia artificial, los 4 más importantes son estos que aparecen hasta el frente. Y me da un resumen de esos 4. Entonces, fíjense que me dice, miren, lo voy a hacer más grande, que los artículos sugieren que la inteligencia artificial tiene un potencial significativo, ¿no? En la educación superior. Y ya me empieza a sacar cada uno. Dice, el primer autor y el segundo hablan de esto, el tercer autor de esto y el cuarto autor habla de esto. Entonces ya con eso, ya simplemente sin leer los artículos de inteligencia artificial ya me está diciendo, oye, no, estas cosas hablan sobre estos. Es como este consenso, ¿no? Sin llegar a consensus, ¿no? Pero que nos empieza a decir. Y entonces lo primero que nos arroja es el título, ¿no? Nos dice los autores, quién publicó el artículo, ¿no? La revista, en este caso, el National Center for Higher Education Development, ¿sale? Nos da, pues, por supuesto, los otros datos y nos da el abstract de cajón, ¿ok? Si yo quiero ver, si yo estoy haciendo, por ejemplo, los de ciencias de la salud o los del área 1, que los métodos son rigurosos, acá yo le puedo poner por tipo de intervención, ¿no? Entonces, por tipo de intervención, yo le puedo agregar una columna, le puedo quitar esta y ya me dice, por supuesto, esta no tiene que ver con intervenciones. Pero si ustedes están viendo métodos específicos, aquí lo pueden filtrar por tipo de intervención, ¿no? Por las salidas, ¿no? Por evaluar qué es lo que están obteniendo. O por el número de participantes cuando están ya siendo aplicados en una cierta población. El que más sirve, pues por supuesto siempre es el resumen del resumen,
¿no? Porque esta pequeña síntesis del resumen me ayuda a saber de qué trata el artículo, si verdaderamente a mí me es de utilidad o no. Entonces, vámonos de esta parte, ¿no? Acá arriba. Entonces dice, tiene PDF y yo puedo filtrar solo los que tienen PDFs, ¿no? Ya hay. Entonces, yo puedo descargar los PDFs y de estos artículos. Se va a tardar un poquito porque Elicit ahorita está así y porque estamos utilizando Zoom. Entonces, normalmente debe ser más rápido, pero esto es por el cambio que están haciendo. Pero démosle chance de filtrar, ¿no? De estos filtros por palabras clave, por publicados después de una cierta fecha o por el tipo de estudio. Y los que trabajan tipos de estudio, uy, esto es una joya porque me dice, mira, es un trabajo controlado, es una revisión sistemática, un metaanálisis, un estudio longitudinal. Entonces, ya puedo yo trabajar con eso. Puedo ordenarlo por el título, por el abstract, por el PDF, por el año y por el número de citación. Puedo exportarlo como un formato para Mendeley Sotero, por ejemplo, o puedo exportarlo como en una hoja de cálculo, en CSV. Muy bien. Ahora, ¿no? Si ustedes están trabajando aquí, dicen, me gustaron estos 3 artículos, los marcan y cuando regresen a su cuenta, simplemente le dan clic aquí en esas estrellitas y siempre les va a regresar lo que ustedes están marcando. Entonces, todo eso, ¿no? Es Elicit, ¿sale? Pero esa no es la parte bonita de Elicit. Esa no es la parte padre de Elicit, que podemos hacer todo eso aquí. La parte bonita de Elicit viene aquí adentro. Me dice, este es tu artículo. Ese es el resumen del resumen, ¿sale? Pero me dice, tú puedes encontrar en mira, en este artículo no vas a encontrar quién financió el tipo no vas a encontrar el tipo de estudio, no vas a encontrar la fuente, no vas a encontrar el número de participantes. O sea, ya me está dando así señalización o me dice lo que sí es. ¿Cuáles son las posibles críticas a este trabajo? Entonces me está diciendo, fíjate que con este trabajo, ¿no? Aunque cita a este cuate, no menciona la metodología. O sea, ya me da una crítica del propio artículo, o sea, aguas con este artículo. Me dice, mira, otros artículos citados en estos son estos, si te interesa, ¿no? Incluso el de Pence que dice, ¿no? Entonces, mira, dice, Pence dice, bla, 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 bla. No, este cuate dice todo esto. Y más aún, ustedes pueden ver más formas de que las otras personas están refiriéndose a este artículo. Aquí, en esta barrita de aquí abajo, ahorita aquí debería aparecer todo el texto, profesores, profesoras, pero el Elicit, les digo, en este cambio ya no aparece todo, debería aparecer el abstract, la introducción, la metodología, todo eso deberíamos verlo, porque ustedes aquí en esta barrita de aquí abajo, lo voy a hacer todavía más grande, esta que dice Ask and Question, ustedes le pueden preguntar cosas al artículo. Ustedes pueden navegar con el artículo diciéndole, oye, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cuáles son las ventajas? ¿Sí? Y les va a señalar exactamente el lugar del artículo donde hable sobre las ventajas. ¿Cuáles son los retos? Oye, ¿y este artículo, qué tipo de población es? Oye, ¿y qué dijeron los autores sobre esto? Y va a tratar la inteligencia artificial de navegar y nos va a señalar de colorcito azul, oscuro, las partes o secciones del documento, los párrafos o líneas exactas donde esté la respuesta a lo que nosotros le estamos preguntando. Todo eso basado en lenguaje natural e inteligencia artificial. Eso es el Elicit. Por eso para mí el Elicit es otra manera de leer los artículos. Desafortunadamente, démosle chance a que terminen todo su proceso de actualización. Aquí debería venir todo eso, ¿no? Pero no viene. Entonces, aquí parece ser que sí, aquí sí está todo, pero si nosotros le hacemos alguna pregunta, no dice que aquí no, por ejemplo, ¿de qué habla el artículo? Vamos a preguntarle por desventaja, no por performance, por ejemplo. A ver si lo señala. Todavía no debe señalar exactamente con ese colorcito. Discúlpenos, ¿no? Esta herramienta el domingo funcionaba perfecto, ¿no? Hoy nos jugó choco. Profesora María Eugenia, díganos. Ya nada más para no interrumpir más su espectacular curso, profe. 2 preguntas. La primera, hace un momento movió usted la pantalla y se observaron unos caracteres en lenguaje de Rusia.
Ahí viene mi Ajá. primera pregunta. ¿Estas máquinas buscan solo en idioma inglés o buscan en todos los idiomas en los cuales esté publicado ese, vamos a llamar esa temática? Y ya la última pregunta, nada más porque quizá me distraje cuando lo señalo. El Semantic Scholar es qué cosa comparado con Scholar, el convencional Google Scholar. Y eso ya sería todo. Gracias. Ok, sí, busca en muchos idiomas, ¿no? La inteligencia artificial detecta que eso es y me lo regresa, por supuesto, en idioma inglés, que es nosotros el que en teoría debemos leer, ¿no? Bien, aguas con eso, los errores de traducción y de interpretación, como les decía, ¿no? Pero sí, las fuentes originales pueden estar en ruso, en chino, en japonés o en otros idiomas. Entonces sí es cierto que busca en otros, pero no es la mayoría, ¿eh? La mayoría siempre van a estar en inglés. Ujú. Por eso les decía que sí pueden buscar en español y la inteligencia artificial va a tratar de regresarles, pero es mejor buscarlo en inglés. Respecto a la segunda, Google Scholar es un esfuerzo de Google para tratar de organizar la parte académica que ellos tienen, de su base de datos que tiene, pero quien pone los artículos, profesora María Eugenia, son los autores. Si algo aparece en Google Scholar, yo como autor puedo decir, oye, eso es mío. Y entonces yo hago un perfil de Google Scholar y digo, este es mío, este es mío, este es mío. Y lo que hace Google es tratar de enlazar todas estas citas y da índices de los autores que son más prolíficos y otros. Trata como de darle esta parte rigurosa a su parte académica, pero no es un buscador de textos académicos. Eso no lo hace. Aunque sí, evidentemente podemos buscar. Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque puede haber de esos artículos que están en revistas que son de dudosa procedencia. De estas revistas que la revista de la Asociación Interamericana por el Buen Comer de los pueblos indígenas de Sudamérica, ¿no? Y uno dice, ¿qué onda con esa revista? O sea, ¿realmente existe? ¿Quién la hizo, no? Entonces, eso sí aparece en Google Scholar. Semantic Scholar es un esfuerzo de paga, claro, ¿no? De toda una empresa que se patrocina de todas estas que estuvieron para mejorar la experiencia de búsqueda sobre ellos. Entonces, estas grandes empresas le dieron varo a estos cuates para que diseñaran un buscador que pudiera buscar en sus bases de datos de manera más fácil. Entonces, se basaban en lenguaje natural para que cualquier persona pudiera poner lo que fuera, ¿no? La semántica, a diferencia de los buscadores convencionales, entienden la intención que nosotros le damos. Ejemplo, muy rápido. Si ustedes buscan en un buscador convencional vuelos para mañana por la mañana a Viena, el buscador convencional no distingue que mañana es un día después de hoy y mañana es una hora antes, ¿no? De las 12 horas. Un buscador convencional no puede hacer eso, pero un buscador semántico sí. Ujú. Y yo más, ¿no? Los buscadores con lenguaje natural, esos les preguntamos como nosotros le decimos a otra persona. Oye, quiero vuelos para irme a Viena mañana. Ujú. Y el buscador lo va a hacer. Entonces, Semantic Scholar es eso. Se basa en eso, pero es un esfuerzo privado por mejorar la experiencia de búsqueda del usuario. Y toda esa pantallita que les puse al principio de que la Universidad de Cambridge, de Chicago, está financiando a esto, pero también le está permitiendo el acceso a su información. Ojo con esto, les permite acceso a su información. Que nosotros tengamos el texto completo es otro asunto, porque a las empresas y a las editoriales les conviene que nosotros vayamos a su fuente porque no lo cobran, pero la UNAM ya pagó por eso. Entonces ustedes como personal activo de la universidad, a través de su clave de acceso remoto o en una entidad universitaria, van a tener acceso muy probablemente a todos esos textos. Ujú. Muy bien, gracias. Sí. Profesores, profesoras, sé que fue muy rápido, son 3 herramientas y apenas tuvimos escasos 40 minutos. Esto, como siempre, nadie es experto en inteligencia artificial generativa. Sería un error decir, hay quien tiene más experiencia, ¿no? Por diversos motivos. Hay quien conoce más alguna herramienta que otra, pero si alguien se ostenta como experto en esto, les está mintiendo, porque esto está creciendo muy rápido, porque se está transformando mucho. Entonces, lo que sí es que desde mi visión como usuario es que nos atrevamos a conocerlas, a ver cuáles son sus fortalezas y sus limitaciones, pero sobre todo, ¿no? Que ustedes entiendan que esto les puede ayudar, que es el punto
de partida de muchos de sus trabajos y que les puede ayudar a tomar decisiones importantes sobre sus trabajos. Entonces, espero que les haya sido de utilidad. Déjenme pasarles la presentación antes de irme. Profesor, dígame. A ver, antes que nada, felicitarte. Gracias, gracias. No hiciste nada pesado los temas. Tienes una forma de enseñar increíble. Felicidades, de verdad. Muchísimas Ojalá gracias, sigas profesor. con ese ánimo y con esa tendencia de hacer fáciles las cosas para las personas que ya tenemos cierta edad y que se nos dificultan las cosas y que nos hemos tenido que meter a trompicones a partir de pandemia a todo esto, ¿sí? Una cosa era que utilizábamos PCs portátiles y que mandáramos correos y todo esto, y otra cosa es meternos como nos tuvimos que meter de lleno y a pasos agigantados, ¿sí? Entonces facilitas mucho, mucho, mucho todo esto y lo haces en un lenguaje increíble. Felicidades de corazón. Muchísimas gracias, profesor. Igualmente a ustedes, de verdad, gracias por participar, por atreverse, por estar acá con nosotros. Regálenme unos minutitos más, solamente para pasarles el archivo, ¿no? de la presentación, para que no se vayan sin él, porque si lo tienen ustedes... Me parece, a ver, discúlpenme, porque descargué el archivo y ahora ya no sé cuál es el archivo que descargué. Así ya está. Perfecto. Sí, es este. Roberto, ¿yo te puedo hacer una pregunta rápida? Claro que sí, profesora Cela, dígame. ¿No sabes si esto de los recursos del curso de los 2 días se va a quedar ahí permanente o ya están terminando hoy se van? Porque ya subieron un chorro de material, entonces tengo esa duda, porque esa bala que pusieron, pues nada más hoy me alcancé a revisar que ya hay un bonche, pero ¿qué van a hacer con ese portal? ¿Vamos a seguir vigentes o no? ¿O ya hoy en la tarde se acaba? ¿O Bueno, José Luis tal vez nos pueda contestar eso, pero bueno, yo siempre sugiero que ustedes nos esperen, que si hay algo que les interesa, pues lo descarguen o copien los links o eso, ¿no? Porque evidentemente tarde o temprano por políticas, administración, mantener sitios web es complejo. Entonces no creo que quede para la eternidad, tampoco creo que se desaparezca hoy, pero bueno, a lo mejor José Luis nos responde. Sí, posiblemente en lo que se llevó a cabo el taller o la jornada, que fue desde ayer, el día de hoy, tenemos nosotros la información de que se van a publicar los videos en la misma página. Incluso, digo, acabo de mandar hace un momento dentro del chat la página, ¿no? En donde pues estarán publicados todos los talleres, pero esto va a requerir tiempo, ¿no? Porque pues bueno, son demasiados, entonces hay que llevar a cabo la edición, subirlo y pues bueno, entonces eso requiere tiempo, pero sí van a estar publicados todos los talleres ahí. Y hoy pues en este caso, hoy terminan. Sí. Gracias mil y de nuevo felicidades. Sí, muy bien. Al final de la presentación van a encontrar esto de la evaluación. La evaluación, esto es cómo evaluamos normalmente un documento. Esos son los 10 puntos, ¿no? Que si la editorial, que si la fuente, que si revisión por pares y bueno, eso que ustedes ya conocen. Pero no solamente se evalúa esto. Para evaluar bien un recurso, yo les sugiero utilizar The CRAP Test de la Universidad Benedictina, ¿no? Del chico en California. Ellos nos hablan que no solamente hay que revisar si la información es verídica o válida, sino además si cumple sus propósitos para mí. O sea, si es actual para mí, si es relevante para mí, si el autor realmente, ¿cuál es la intención? Porque una cosa es que sea un autor de una universidad y otra cosa es que sea un partner, ¿no? De una superempresa. ¿Qué tan confiable es el recurso, el propósito? Entonces nos arroja un instrumento con un montón de preguntitas que nos ayuda a determinar si el recurso es válido para mí. Les sugiero que ocupen este tipo de herramientas. No es la única, pero es una que les puede ayudar. También evalúen su consulta, si realmente están obteniendo todos los resultados. Si hay muchos resultados, hay que poner términos más específicos. Si tiene muy pocos resultados, hay que poner términos más generales o cambiar de fuente de información. Siempre evalúen el tipo y cantidad de recursos, el enfoque, cómo fue el acceso. Aquí están las recomendaciones finales. Al final, lo que les digo aquí es, hay que seguir trabajándola.
las búsquedas no se hacen una sola vez, ¿no? Hay que seguir refinando poco a poco. No hay una sola manera de preparar agua de limón, ¿no? Entonces, no se mortifiquen, ¿no? Si de repente al principio parece ser que no, o que otros colegas les digan, oye, ¿y ya intentaste esto? Eso siempre es muy bueno. Familiarícense con todas las herramientas. Esta presentación tiene licencia Creative Commons, ustedes la pueden ocupar como mejor les convenga, compartes, ¿no? Si la quieren compartir, si quieren utilizar alguna diapositiva, por favor, tienen la libertad. Solamente era para decirles eso. Muchísimas gracias por su participación, de verdad. Fue un placer estar el día de hoy con ustedes. Quedo atento a cualquier cosa, cualquier comentario. Y bueno, ahí viene el video. Nos seguimos viendo de todas maneras en las jornadas, ¿no? Aunque no nos veamos ahí en la pantallita, ahí también yo estoy. Muchísimas gracias, profesores. Gracias, José Luis. Gracias, Silvia, por acompañarme.